Hola, bienvenidos a Akai Novel, un nuevo canal de novelas. Esta novela e imagen no me pertenecen, créditos a sus respectivos creadores. Capítulo 159. Esta técnica de movimiento de pasos de 100 pies es bastante buena. Debería reforzar mi debilidad de velocidad y reducir mi dependencia de piernas sin sentido para la batalla. Por lo que Yoce sabía después de leer el libro, pasos de 100 pies era una técnica de movimiento utilizada para fines de combate. Su objetivo principal era proporcionar al usuario la capacidad de cambiar de dirección en un abrir y cerrar de ojos sin que sus oponentes pudieran predecir sus movimientos. La técnica de movimiento se dividió en 3 etapas correspondientes a cada nivel de la etapa de artes marciales. El primer nivel era la etapa de 4 patas, donde podría moverse tan rápido que parecería que tuviera 2 pares de piernas. En esta etapa, podría moverse libremente en 4 direcciones. La segunda etapa era la etapa de 8 patas donde su velocidad se duplicaría y podría moverse libremente en 8 direcciones. La última etapa era la etapa de 16 patas y su velocidad se duplicaría una vez más. A esa velocidad, el libro decía que cada vez que activaba esta técnica, parecería que tuviera 16 piernas cada una, lo que le permitía moverse en una de las 16 direcciones cardinales. Fue una gran manera de poder moverse por el campo de batalla sin obstáculos e imposible de golpear. Está bien, veamos qué tan lejos puedo progresar antes de que Bloodmaster Steel despierte. Murmuraste para ti mismo. Rápidamente se alejó unos pocos pies del cuerpo inconsciente de Bloodmaster Steel para darle algo de espacio y comenzó a seguir los pasos de las técnicas de movimiento de pasos de 100 pies. Seguir los pasos lo hacía lucir extraño y torpe, pero después de caerse unas cuantas veces, pudo comenzar rápidamente a sentir el ritmo de los pasos. No le tomó mucho tiempo antes de que pudiera usar casualmente pasos de 100 pies para caminar a pesar de que era lento. Una vez que Yoce tuvo una buena idea de cómo funcionaban los movimientos de pasos de 100 pies, comenzó a acelerar. Pasaron algunas horas rápidamente mientras Yoce estaba completamente concentrado en sus piernas, ya que tenía 8 piernas debajo de él moviéndose debajo de él. De izquierda a derecha, adelante y atrás, y una combinación de los dos, Yoce pudo cambiar rápidamente su dirección en un abrir y cerrar de ojos sin tener que disminuir la velocidad en absoluto. Mientras Yoce se concentraba en entrenar su técnica de movimiento, un globo ocular flotante lo observaba desde lejos. Detrás de ese globo ocular estaba la maestra de sangre Scarlett, que estaba sorprendida y observaba a Yoce. No hay forma de que una persona pueda aprender una técnica de movimiento tan rápido, ¿verdad? Quizás ya la había aprendido hace muchos años, pero decidió volver a lo básico y comenzar de nuevo. La maestra de sangre Scarlett sacudió la cabeza en señal de derrota, ya que sabía que lo que decía no tenía sentido. Ella había sido una artista marcial el tiempo suficiente para saber cuando alguien estaba empezando a entrenar nuevas técnicas y un experto que estaba volviendo a lo básico. Los dos no eran similares en absoluto, ya que un novato siempre se vería torpe e incómodo cuando comenzaba, independientemente de lo que estuviera practicando. Ella había pasado por esa experiencia innumerables veces y podía ver que Yoce había estado en esa etapa hace solo unas horas. Sin embargo, todavía le resultaba difícil creer que pudiera pasar de no tener ninguna base en esta técnica de movimiento a ser extremadamente versado y practicado. Se podría decir que su velocidad de progreso había sido anormal y no debería haber sido posible independientemente de lo talentoso que fuera un artista marcial. Cualquier técnica de arte marcial necesita años de práctica constante para poder alcanzar la cima, pero Yoce parecía ser capaz de hacerlo en menos de un día. La maestra de sangre Scarlett se sintió maravillada y horrorizada al mismo tiempo por cuánto talento le había demostrado Yoce. No es de extrañar que el maestro de sangre Steel perdiera tan fácilmente, no había forma de que pudiera ganar contra alguien que es tan talentoso en las artes marciales. Una década de entrenamiento y progreso se había comprimido en menos de un día para Yoce. Los años de progreso combinados de mí y el maestro de sangre Steel probablemente palidecen en comparación con cuánto progreso ha logrado en menos tiempo. La maestra de sangre Scarlett murmuró para sí misma detrás de su barrera de tierra. La maestra de sangre Scarlett siempre se vio a sí misma como talentosa en las artes marciales incluso si no era la mejor. Pero lo que vio hoy la hizo sentir que estaba demasiado orgullosa de sí misma. Si hubiera personas tan talentosas como el maestro de sangre Steel y Yoce, entonces su talento en las artes marciales no sería muy alto. Incluso podría considerarse que no tenía talento. Había renunciado a décadas de su vida a la práctica de las artes marciales, pero solo pudo convertirse en un maestro de sangre.
Si Yoce hubiera tenido esa cantidad de tiempo, se habría convertido en un gran maestro marcial hace mucho tiempo. Afortunadamente, descubrí que tengo talento en la brujería o mi confianza en mí misma se derrumbaría. La maestra de sangre Scarlet suspiró aliviada al saber que tenía algo en lo que Yoce nunca podría competir con ella. Después de tranquilizarse, la maestra de sangre Scarlet se recompuso y observó a Yoce entrenar con una calma renovada. No importaba cuánto progresara, no la afectaría ya que había decidido concentrarse en convertirse en bruja. Pasaron algunas horas ya que Yoce había dejado de entrenar en pasos de 100 pies desde que había alcanzado su punto máximo hace una hora. Había pensado en intentar superar los límites de pasos de 100 pies, pero decidió contenerse ya que estaba siendo observado por alguien que podría convertirse en su enemigo. Por suerte para Yoce y Bloodmaster Scarlet, justo cuando el sol se estaba poniendo, vieron señales de que Bloodmaster Steel comenzaba a recuperar la conciencia. Al notar que Bloodmaster Steel comenzaba a despertar, Yoce se preparó para usar sus energías espirituales para reprimirlo si intentaba atacarlo. ¿Debería devorar su energía espiritual? Mientras Yoce observaba a Bloodmaster Steel despertarse, contempló si debería matar espiritualmente a Bloodmaster Steel para poder tomar su cuerpo y copiar sus talentos. Finalmente, Yoce sacudió la cabeza y decidió no matar al maestro sangriento Steel todavía. Sintió que los beneficios de matar al maestro sangriento Steel no eran tan grandes como las desventajas. Por ejemplo, si bien obtendría su cuerpo y podría copiar sus talentos, perdería la oportunidad de preguntarle dónde había obtenido su corazón de sangre. De la descripción del talento corazón de sangre, no parecía que el maestro sangriento Steel fuera la anomalía ni tampoco el corazón de sangre. Eso significaba que la entidad anormal que implantó el corazón de sangre del maestro sangriento Steel en su cuerpo todavía estaba corriendo desenfrenada en el mundo. Perder la oportunidad de poder encontrar esa entidad anormal sería una gran pérdida. Como había una buena posibilidad de que pudiera obtener talentos increíblemente raros y místicos al mismo nivel que los talentos de energía espiritual. Solo su único encuentro con una entidad anormal como el bebé no muerto le había dado un gran talento como su talento atracción de vida. A pesar de que solo tenía un grado 4 en su talento atracción de vida, todavía jugaba un papel muy valioso en su fuerza. No solo le permitió tener una gran resistencia y aguante, sino que también le hizo más difícil morir en comparación con los humanos normales. Lo más importante era que había obtenido su talento de atracción de vida de los zombies no muertos que el bebé no muerto había creado accidentalmente cuando intentó volver a la vida, no del bebé no muerto en sí. Solo imaginar qué tipo de talentos podría obtener de otro evento antinatural hizo que Yoce babeara. Esperaba especialmente encontrar la entidad anormal que parecía tener suficiente conciencia para implantar un corazón de sangre en un anfitrión. Eso significaba que la entidad anormal podría haber sido lo suficientemente consciente como para saber que tenía talentos que el truco de Yoce debería poder copiar. Solo pensar en tener los talentos de una entidad anormal hizo que Yoce se lamiera los labios con anticipación. Al escuchar un gemido doloroso proveniente del maestro de sangre Steel, Yoce volvió su atención hacia él. Al ver que el maestro de sangre Steel había recuperado el control de sí mismo, Yoce dejó de lado temporalmente su plan de usar su energía espiritual para suprimir al maestro de sangre Steel. ¿Te sientes mejor? Esa entidad anormal no te está controlando, ¿verdad? Dijo Yoce con una expresión tranquila en su rostro. ¿Qué? El rostro del maestro de sangre Steel miró a Yoce con sorpresa antes de darse cuenta de que acababa de exponerse. ¿Cómo sabes que estaba siendo controlado por una entidad anormal? Recuperando la compostura, el maestro de sangre Steel se levantó del suelo y le preguntó a Yoce. Como alguien que ha tratado con una entidad anormal antes, no es demasiado difícil darse cuenta de cuando te transformaste en su reencarnación. Yoce continuó hablando mientras hacía todo lo posible para que pareciera que sabía de lo que estaba hablando. Aunque el maestro sangriento Steel permaneció en silencio, Yoce pudo ver que un torbellino de preguntas apareció en su cabeza, pero como el maestro sangriento Steel no negó rotundamente su afirmación, significaba que le creía un poco. ¿Qué quieres decir con que trataste con una entidad anormal antes? Finalmente, el maestro sangriento Steel hizo otra pregunta haciendo todo lo posible por obtener más información de Yoce. Es bastante simple. Había luchado y matado a una entidad anormal conocida como el bebé no muerto. Como puedes adivinar, esta entidad anormal era un bebé que intentó volver a la vida y, como resultado, terminó acabando con una ciudad entera.
No solo acabó con toda la ciudad, sino que los transformó en zombies no muertos que podían matar fácilmente a criaturas vivientes con un solo toque. Antes de que preguntes, creo que querrás saber por qué estoy tan seguro de que la entidad anormal con la que te encontraste está tratando de convertirte en su reencarnación, ¿verdad? Yoce sonrió mientras daba toda la información que el maestro sangriento Estel quería. El maestro sangriento Estel asintió con la cabeza y le dijo a Yoce que continuara. Eso también es simple, las entidades anormales o los eventos antinaturales son cosas que rompen o intentan romper las leyes de este mundo. Y el intento más común es romper la barrera entre la vida y la muerte. El bebé no muerto intentó romper la barrera entre la vida y la muerte en sí, pero otras entradas anormales intentan formas más inteligentes de socavar las reglas del mundo. Una de las formas es que estas entidades anormales intenten reencarnarse a través del cuerpo de otra persona. Yoce le dijo con calma al maestro sangriento Estel contando una mezcla de mentiras y sus propias suposiciones. Yoce solo le dijo al maestro sangriento Estel cosas que tenían sentido y alguien podía seguir lógicamente. Por ejemplo, tenía sentido que las criaturas desearan volver a la vida después de morir. También había muchas fuentes de libros e historia que hablaban de monstruos no muertos como los zombies. Entonces no era difícil asumir que las entidades anormales también querían romper la ley de la vida y la muerte. Sin embargo, Yoce mintió directamente diciendo que la reencarnación era un camino común que las entradas anormales tomaban para socavar las reglas del mundo porque no tenía experiencia si esto era cierto. Tampoco sabía si la entidad anormal que le había dado al maestro de sangre Estel su corazón de sangre quería volver a la vida. Pero ver que el maestro de sangre Estel no desafiaba su afirmación le dio a Yoce la sensación de que todavía le creía. Porque lo que decía no sonaba mal y no se podía demostrar que lo estuviera. ¿Por qué me estás contando todo esto? Después de permanecer en silencio durante unos segundos para digerir toda la información que Yoce le había dicho, el maestro de sangre Estel no pudo evitar sentirse sospechoso de por qué Yoce lo estaba ayudando tanto. Seré honesto contigo, les cuento todo esto porque quiero convencerlos de que se unan a mí para matar a esa entidad anormal. ¿Qué ganas con esto? La tranquilidad de que tu entidad anormal no va a aparecer de repente frente a mí un día y se llevará mi corazón, dijo Yoce con una sonrisa cansada. Haces un argumento convincente, pero me limitaré a lidiar con mis propios problemas y tú puedes lidiar con los tuyos, le dijo Bloodmaster Estel a Yoce. Eso está bien para mí, pero al menos quédate aquí unas horas más al menos para que podamos estar seguros de que la entidad anormal no intente recuperar el control. A menos que estés 100% seguro de que puedes reprimir el intento de la entidad anormal de apoderarse de tu cuerpo o estés seguro de que no intentará apoderarse de tu cuerpo, entonces puedes sentirte libre de irte, le dijo Yoce a Bloodmaster Estel con una cara inexpresiva. Sabía que iba a tomar algo de persuasión y tiempo lograr que Bloodmaster Estel confiara en él lo suficiente como para revelar la ubicación de donde conoció a su entidad anormal, por lo que no iba a forzarlo. Sin embargo, sus marcas de talento todavía estaban en enfriamiento y no quería perder su oportunidad de obtener ese segundo talento desconocido de Bloodmaster Estel. Unas pocas horas está bien, Bloodmaster Estel miró profundamente a los ojos de Yoce y se sentó en el suelo con los ojos cerrados. Al ver que había convencido al maestro sangriento Estel de quedarse unas horas, Yoce volvió su mirada hacia el globo ocular flotante que revelaba todo lo que le había pasado al maestro sangriento Scarlet. Esperaba que ella fuera capaz de escuchar hasta la última palabra que dijera porque si su suposición de que su estrecha relación con el maestro sangriento Estel era tan cierta como imaginaba, entonces en el momento en que escuchara que el maestro sangriento Estel estaba en peligro, buscaría fuentes que la ayudaran a lidiar con el peligro. Y esperaba que una de esas fuentes lo incluyera para poder mantener un vínculo constante con el maestro sangriento Estel. Sin embargo, incluso si el maestro sangriento Scarlet no podía escuchar de qué estaban hablando o no lo veía como una fuente para ayudarlos a resolver el problema de la entidad anormal del maestro sangriento Estel, seguiría siendo una opción en la mente del maestro sangriento Estel. Calificaciones de talento. 0, tiempo restante. 10, 30. 21, al comprobar cuánto tiempo más tenía antes de recuperar sus marcas de talento y ver que le quedaban 10 horas, Yoce decidió tomar una pequeña siesta para pasar el tiempo. Unas horas más tarde, cuando Yoce se despertó de su siesta, vio que Bloodmaster Estel se había movido del lugar en el que estaba sentado y que en ese momento estaba luchando contra un enemigo inventado.
A pesar de que Bloodmaster Steel lanzó golpes básicos, Yoce pudo ver que una luz roja brillante salió volando de sus puños como una bala de cañón. ¡Bum, bum, bum! Estas ráfagas de luz roja golpearon el suelo y provocaron pequeñas explosiones al encontrar pequeños cráteres. Completamente concentrado en su entrenamiento, Bloodmaster Steel no se dio cuenta de que Yoce se había despertado de su siesta y continuó probando sus nuevos poderes como gran maestro marcial. El vigor interno de Bloodmaster Steel es bastante destructivo. Yoce pensó para sí mismo mientras observaba el entrenamiento de Bloodmaster Steel. Yoce continuó observando al maestro sangriento Steel continuar entrenando y acostumbrándose a sus nuevos poderes durante 2 horas antes de aburrirse y comenzar su propio entrenamiento. Sacando otra técnica de movimiento que tenía a su disposición, Yoce leyó brevemente el libro antes de comenzar de inmediato. Mientras Yoce y el maestro sangriento Steel se absorbían en sus propios regímenes de entrenamiento, la maestra sangrienta Scarlet los observó a los dos con compostura. Después de su sorpresa inicial después de ver a Yoce, ninguno de los dos la afectó más. Lo que le impresionó fue el hecho de que el maestro sangriento Steel había podido convertir una derrota devastadora en una forma de abrirse paso hacia el reino del gran maestro marcial. Incluso había curado por completo todas sus heridas de una manera tan rápida y fácil que no parecía posible que un humano fuera capaz de tal cosa. Ya era extremadamente impresionante que el maestro sangriento Steel usara la lucha contra otros artistas marciales como una forma de abrirse paso rápidamente en los reinos. Antes necesitaba que sus oponentes fueran un poco más fuertes que ahora, incluso perder por completo era una forma de volverse más fuerte rápidamente. Eso significaba que simplemente no había una manera de evitar que se elevara a un ritmo aún más rápido, ya que simplemente podía luchar contra los grandes maestros marciales, que eran mucho más fuertes que él. Mientras sus oponentes no lo mataran directamente, siempre sería capaz de regresar más fuerte. Me pregunto si Grave puede transformarse de nuevo en esa versión más joven de sí mismo. Si puede controlar esa transformación, debería ser imparable para la mayoría de los grandes maestros marciales. Solo los grandes maestros marciales que estaban en su apogeo tendrían la oportunidad de luchar contra él. La maestra de sangre Scarlet murmuró mientras observaba el vigor interior rojo de la maestra de sangre Steel abrir agujeros en el suelo. Este va a ser un siglo difícil para todos los artistas marciales del mundo con estos dos monstruos corriendo por ahí. Pero al mismo tiempo, si estos dos monstruos están en esta región, ¿no significa que otras regiones del mundo también tienen sus propios monstruos? Mientras la maestra de sangre Scarlet reflexionaba sobre lo que vería en el futuro, habían pasado las últimas horas en las marcas de talentos de Yoce. Marcas de talento. 2 lanza una marca de talento a Bloodmaster Steel y apunta a su talento desconocido de grado 7. Yoce volvió su mirada hacia Bloodmaster Steel, que había intensificado su entrenamiento y estaba usando todo el poder de su sangre. El talento desconocido de grado 7 se ha fijado. Se ha añadido el talento desconocido de grado 6. Se está realizando un análisis del talento, se ha identificado el talento desconocido y se ha cambiado el nombre a talento adaptación a la sangre. Parece que su segundo talento desconocido todavía está relacionado con esa anomalía que encontró. Me pregunté qué significa adaptación a la sangre. Yoce pensó para sí mismo mientras rápidamente buscaba la breve descripción de compatibilidad de sangre. La adaptación a la sangre es un talento adquirido por Grave después de recibir un corazón de sangre de una entidad anormal. La adaptación a la sangre es un talento que permite que la sangre especial se adapte a los cambios y condiciones del cuerpo en el que se encuentra. El talento adaptación a la sangre cubre todo lo relacionado con los cambios de sangre y la adaptación de la sangre producida. Eso significa que sin este talento había una posibilidad de que la sangre producida por mi corazón de sangre pudiera desencadenar una reacción adversa en mi cuerpo. El rostro de Yoce se volvió sombrío cuando comprendió rápidamente que su vida podría haber estado en peligro si no hubiera aprovechado la oportunidad de hacerse con el segundo talento desconocido. Olvídalo, no hay necesidad de pensar en lo que habría pasado si no hubiera obtenido este talento de Bloodmaster Steel. Ya que lo tengo, no necesito arruinar mi humor por un destino desconocido. Después de suspirar por lo cuidadoso que debía ser cuando se trataba de adquirir talentos de entidades anormales y eventos antinaturales, la mente de Yoce rápidamente se dirigió hacia la pregunta de si debería hacerse con el talento Bloodbreaker. Como tengo el conjunto de artes marciales Bloodbreaker, tener el talento relacionado sería útil. Pero al mismo tiempo, perdería la oportunidad de obtener el talento de brujería de Bloodmaster Scarlet.
Yoce pensó para sí mismo antes de finalmente decidir adquirir el talento de Bloodmaster Scarlet en brujería. Su razonamiento era simple, el talento Bloodbreaker de Bloodmaster Steel era de un grado demasiado bajo y tenía mucho talento en lo que respecta a las artes marciales y el cultivo corporal. Si bien hubiera sido bueno para él obtener un talento directamente relacionado con Bloodbreaker, no lo necesitaba para progresar rápidamente con el conjunto de artes marciales. Por otro lado, el talento de Yoce en lo que respecta a la brujería y el cultivo inmortal era demasiado bajo para su gusto. Quería agregar más talentos para mejorar estas dos categorías de talentos, pero no tenía muchas oportunidades en lo que respecta a la brujería. Si bien no había muchas posibilidades de que Yoce copiara muchos talentos de cultivo inmortal, aún podía mejorar su talento Cristal Nerves y obtener algunos talentos en ciertos métodos de cultivo inmortal. Sin embargo, nunca tuvo la oportunidad de hacer lo mismo con la brujería o sus talentos de nervios de cristal muerto hasta que se encontró nuevamente con la maestra de sangre Scarlet. Ahora que tenía esta oportunidad de obtener un impulso a su talento en brujería, necesitaba aprovecharla, ya que no sabía cuándo conocería a una bruja con un talento tan alto en brujería. Después de tomar una decisión, Yoce dirigió su atención al gran montículo de tierra que ocultaba su cuerpo. Pero para obtener su talento, necesito poder ver su cuerpo para usar una marca de talento en ella. Tengo que esperar a que baje su barrera. Al mirar la barrera que ocultaba el cuerpo de la maestra de sangre Scarlet, Yoce recordó las pocas limitaciones de su truco. Tenía que ser capaz de ver a sus objetivos antes de poder usar su marca de talento. Si su objetivo se escondía detrás de una pared antes de que él lo hubiera apuntado, entonces su marca de talento no podría apuntarlo hasta que lo volviera a ver. Sin embargo, cuanto más pensaba en cómo había usado su truco a lo largo de los años, se dio cuenta de que nunca había probado si podía usar la energía espiritual de su objetivo como reemplazo de ver su cuerpo. Era cierto que antes de poder sentir la energía espiritual de las personas individuales, no podía usar su marca de talento en personas que no podía ver. Pero así como su truco había estado evolucionando junto con él, Yoce ahora podía sentir y distinguir las energías espirituales entre las personas. Entonces, era necesario que probara para ver si ahora podía usar la energía espiritual como una forma de reemplazar su vista. Veamos si puedo usar la energía espiritual de la maestra de sangre Scarlet para apuntarla. Curioso sobre cómo iría su experimento, Yoce centró su atención en la energía espiritual de la maestra de sangre Scarlet. Mirando más allá del montículo de tierra, Yoce pudo ver que había una reunión de energía espiritual en forma de huevo púrpura que pudo identificar como la energía espiritual de Bloodmaster Scarlet. Centrando su mirada en su energía espiritual, Yoce arrojó su última marca de talento a la energía espiritual del huevo púrpura. Nombre: Scarlet Graven Eugornerat. 57 talentos. Comprensión de las artes marciales, grado 7, cultivo corporal, grado 7, cultivo de rosas espinosas, grado 5, cálculo rápido, grado 4, control de emociones, grado 9, brujería, grado 6, nervios de cristal muerto, grado 6, memorización, grado 4. El talento de brujería de grado 6 ha sido bloqueado. El talento de brujería de grado 2 ha sido actualizado a grado 5. En el momento en que Yoce actualizó su talento de brujería, sintió que su conexión con sus nervios de cristal muerto se profundizaba y su control de la energía cristalina que rodeaba a sus nervios de cristal muerto se sintió como si se volviera mucho mejor. La sensación de adquirir talentos y mejorarlos nunca pasará de moda, pensó Yoce mientras dejaba de entrenar y se volvía hacia Bloodmaster Steel, que todavía estaba absorto en su entrenamiento. Bloodmaster Steel, ¿cómo te sientes? Por lo activo que eres, supongo que no sientes que estás perdiendo el control de tu cuerpo, ¿verdad? Dijo Yoce, tratando de llamar la atención de Bloodmaster Steel. Yo tengo el control. Bloodmaster Steel detuvo su entrenamiento y le dijo a Yoce. Eso es bueno, ya que lo estás haciendo bien. Me voy. Si quieres contactarme, sabes dónde me estoy quedando. Una cosa más, ya que luché contigo, considero que eso es aceptar y completar la solicitud de la secta Tornrose. Entonces, si pudieras hacerme un favor e informar a Bloodmaster Scarlet para que me ayude a obtener las 100.000 monedas de plata de la secta. Recordando la tentadora oferta de la secta Torn, Yoce pidió rápidamente obtener su pago por su servicio. No te preocupes, ya que luchaste contra mí e incluso me ayudaste a recuperar el control sobre mi cuerpo, entonces te devolveré el favor. Bloodmaster Steel dijo con calma mientras caminaba hacia el montículo de tierra de Bloodmaster Scarlet y golpeó 3 veces.
En el momento en que Bloodmaster Steel hizo su tercer golpe, el montículo de tierra se derrumbó al suelo revelando a una Bloodmaster Scarlet serena y tranquila. Maestro de sangre Scarlet, ¿puedes conseguir el dinero de la recompensa de la secta Thornrose y dárselo a Yoce? Le dijo el maestro de sangre Steel al maestro de sangre Scarlet. Por supuesto, conseguiré el dinero lo antes posible. El maestro de sangre Scarlet asintió con la cabeza. Gracias, les deseo un buen día a los dos. Al oír que le pagarían por su servicio, Yoce se despidió del maestro de sangre Scarlet y del maestro de sangre Steel mientras se iba a casa. Cuando llegó, vio que la expresión preocupada en el rostro de su padre se derretía como mantequilla. Yoce, ven a comer, le dijo Drew a su hijo con una sonrisa mientras preparaba un gran desayuno. Justo cuando Yoce estaba desayunando, escuchó un golpe en la puerta y se dio cuenta de que era la maestra de sangre Scarlet. Trabaja rápido, Yoce se sintió un poco sorprendido al ver cómo el maestro de sangre Scarlet había reunido tan rápidamente el dinero de la recompensa. Cuando abrió la puerta, vio a la maestra de sangre Scarlet con la misma ropa que la había visto usar antes con algunas manchas de sangre añadidas que antes no estaban allí. En sus manos había una bolsa gruesa que tintineaba con el metal chocando entre sí por sus ligeros movimientos. Como prometí, te conseguí 100.000 monedas de plata lo más rápido que pude. Espero que no te importe que la mayoría esté en forma de monedas de oro. Dijo la maestra de sangre Scarlet con una expresión tranquila mientras le entregaba la bolsa de dinero a Yoce. Eso no es un problema en absoluto, me ahorraste la molestia de tener que convertirlo yo mismo, dijo Yoce mientras abría la bolsa para verificar su contenido. Dentro de la bolsa gruesa estaba justo como mencionó la maestra de sangre Scarlet, ya que no había casi nada más que monedas de oro dentro de la bolsa de dinero con solo unas pocas monedas de plata adentro. Ese era el dinero, como parte de la recompensa se supone que debo entregarte nuestra túnica de anciano, pero actualmente no tenemos una de tu tamaño, así que aquí tienes una moneda de anciano. Siempre que se la muestres a cualquier artista marcial que sepa sobre sectas de artes marciales, sabrán que no deben meterse contigo. La maestra de sangre Scarlet metió la mano en su bolsillo y sacó una moneda roja con la imagen de una rosa puntiaguda. Dije anteriormente que no estoy interesado en unirme a la secta Thornrose, por lo que no hay necesidad ni de la túnica ni de la moneda. Yoce negó con la cabeza mientras negaba haberle quitado la moneda. Entiendo, pero aún así recomiendo que tomes la moneda, ya que puedes venderla o dársela a otra persona en cualquier momento. Eso significa que puedes darle a alguien la posición de anciano en mi secta, lo que puede hacerte ganar algunos favores. Y no te preocupes, no afirmaremos que eres un anciano de la secta Thornrose, ya que la moneda simplemente permite que cualquiera que la tenga sea tratado como un anciano de la secta. Recibe todos los beneficios de ser uno con mucha flexibilidad. Sabiendo que Yoce se oponía en gran medida a la idea de convertirse en el maestro de sangre anciano de su secta, Scarlet rápidamente agregó la cualidad especial de la moneda. En ese caso, la tomaré. Después de pensar en los posibles beneficios, Yoce finalmente tomó la moneda roja de la mano de la maestra de sangre Scarlet. ¿Eso es todo? Sí, espero que hablemos pronto. La maestra de sangre Scarlet sonrió antes de irse rápidamente. Mientras Yoce observaba a la maestra de sangre Scarlet irse, miró la bolsa de dinero en sus manos y se preguntó cómo debería gastarlo todo. Hasta el día de hoy todavía no había gastado todo el dinero que ganó en la ciudad. Ahora que tenía mucho más dinero, quería gastarlo lo más rápido posible para convertirlo en recursos útiles como cristales y comida. Después de hacer un plan rápido, llamó a Jewel, Tiki y Dreyer porque quería discutir en qué estaba pensando gastar su dinero. Jewel, como puedes ver, tengo bastante dinero ahora, así que me gustaría que me ayudaras a contactar a todas las personas que necesito para construir una casa cerca de la ciudad. Tiki y Dreyer, voy a comprar una gran cantidad de cristales para que podamos concentrarnos en cultivar y dedicar menos tiempo a los cristales de bits, dijo Yoce a los tres su plan general sobre en qué quería usar el dinero. Con 100.000 monedas de plata en sus manos, Yoce quería concentrarse en comprar los dos recursos más valiosos que pudiera. Después de tomarse un tiempo para pensarlo, finalmente se decidió por comprar una casa. A pesar de que Tentonin había sido su hogar desde que llegaron a New Swampscott City y el límite de peso de la posada todavía era lo suficientemente alto para él. No se sentía cómodo con quedarse en un lugar donde una gran cantidad de personas sabían dónde vivía. Después del incidente con la posada rodeada de cultivadores inmortales rebeldes, Yoce se sintió cada vez menos cómodo dejando a su padre allí.
Y estaba el problema de que él era la única persona que podía detener un ataque ya que Tiki, Dreyer y Jewel eran débiles. Aunque habían estado entrenando y su progreso había sido rápido, no fue lo suficientemente rápido como para detener a un cultivador inmortal loco y rebelde o a un gran maestro marcial. Solo el hecho de que la secta de cultivo Thornrose pudiera acercarse a su puerta y exigir verlo era pisar su línea roja. También había otro peligro que le preocupaba y eran las entidades anormales. Antes había asumido que si aparecía una entidad anormal, también evocaría un evento antinatural notable. Pero la existencia de Bloodmaster Steel le mostró a Yoce que no solo existía el peligro de monstruos, inmortales, demonios y eventos antinaturales, sino también entidades anormales que podían aparecer sin que nadie se diera cuenta. Después de que Bloodmaster Steel perdió el control y se transformó, Yoce tuvo aún menos fe en que esta posada fuera un buen lugar para que su padre cercano a la muerte residiera. Tener una casa cerca de la ciudad pero no dentro de ella resolvería algunos de esos problemas en lo que respecta a amenazas externas. Con su propia casa, podría personalizar el límite de peso para que fuera incluso más alto que el de la Tentonin y proporcionarse más espacio para entrenar en el interior. Como su casa estaría fuera de la ciudad, también podría tener su propio patio de entrenamiento para poder practicar sus artes marciales más destructivas sin preocupaciones. Eso significaría que tendría que dejar a su padre solo con menos frecuencia y estar aquí en caso de que surgiera algo. El segundo recurso más importante que podía comprar eran los cristales. Los cristales eran un recurso de cultivo importante para Tiki, Dreyer e incluso para él mismo. Necesitaban usar cristales para progresar en su cultivo inmortal y practicar la brujería. Como principal fuente de fuerza para Tiki y Dreyer, Yoce no quería que se enfrentaran a ningún obstáculo que los frenara. Y el obstáculo más importante del que Yoce pudo deshacerse fue la falta de cristales. Antes incluso de haber recibido el dinero de la secta Thornrose, Tiki y Dreyer no tenían mucho de qué preocuparse en lo que respecta a la cantidad de cristales, ya que tenía suficiente dinero. Pero Yoce todavía sentía que era mejor comprar una gran cantidad de cristales ahora por algunas razones. La primera era que comprar los cristales ahora no los afectaría negativamente y, en cambio, les permitiría no preocuparse por comprar cristales en el futuro cuando los necesitaran. La segunda razón estaba relacionada con la primera y era que le preocupaba que otros cultivadores inmortales rebeldes también quisieran aumentar su fuerza antes de que llegaran los inmortales de la secta inmortal. Eso conduciría a un aumento drástico en el precio de los cristales y disminuiría drásticamente el suministro. Eso haría más difícil y peligroso salir y comprar cristales, ya que los cultivadores inmortales rebeldes estarían hiperconcentrados en adquirir tantos como pudieran. Comprar una gran cantidad de cristales lo antes posible no solo les permitiría vencer al tráfico, sino que también les permitiría gastar menos dinero. En cuanto a la posibilidad de que un cultivador inmortal rebelde los rastreara y tratara de robar los cristales, Yoce esperaba que lo intentaran. Eso no solo le permitiría copiar fácilmente los talentos de los cultivadores inmortales, sino que también le permitiría disminuir la competencia que pudiera llegar. La tercera razón era que estaba interesado en centrarse en su propio cultivo inmortal durante los próximos meses. Había dejado su cultivo inmortal en un segundo plano durante mucho tiempo porque sentía que su progreso habría sido demasiado lento en comparación con su progreso en las artes marciales. El mayor problema era que necesitaba pasar 5 horas absorbiendo un cristal. Eso era mucho más rápido en comparación con la cantidad de tiempo que Tiki y Dreyer tenían que pasar al absorber cristales, pero sentía que ese tiempo era demasiado largo. En esa misma cantidad de tiempo, habría podido hacer un progreso increíble en cualquier técnica de arte marcial que mejoraría mucho su poder de combate. Pero ahora que sus talentos Crystal Nerves y Dead Crystal Nerves han mejorado mucho en comparación con cuando comenzó, Yoce sintió que era hora de comenzar realmente su viaje de cultivo inmortal. Según sus predicciones, podría llegar al primer nivel de acumulación de nervios antes de que llegaran los inmortales. Eso le daría tiempo suficiente para entrenar su estilo de lucha usando técnicas de cultivo inmortal. ¿Estoy bien con eso? ¿Quieres que Tiki y yo te ayudemos a conseguir los cristales?, preguntó Dreyer, apoyando completamente el plan de Yoce. Sí, si necesitas nuestra ayuda para conseguir suficientes cristales, conocemos bastantes tiendas que venden cristales. Tiki asintió con la cabeza mientras ofrecía su ayuda. Eso sería genial, me gustaría conseguir tantos cristales como pueda. Con suerte, los suficientes para que no tengamos que preocuparnos por comprar cristales durante los próximos años. Dijo Yoce con calma.
Entonces tendremos que visitar muchas tiendas para conseguir esa cantidad, dijo Tiki mientras comenzaba a anotar todas las tiendas que podían visitar. Yoce, para la casa, ¿ya tienes un lugar en mente o diseños que te gustaría tener? Jewel se unió a la conversación y le pidió a Yoce más detalles. Me gustaría que la casa fuera lo suficientemente grande para vivir allí fácilmente y que tuviera mucho espacio afuera para entrenar. Sería mejor si también estuviera en un área donde pueda haber una casa que tenga el doble o el triple del límite de peso del Tentonin. Después de pensar en todo lo que quería, Yoce dijo sus requisitos más importantes. Eso los reduce a unas pocas áreas fuera de la ciudad, pero debido a lo lejos que están, el precio para construir cualquier cosa en esas áreas es mucho más barato. Jewel se devanó los sesos recordando las mejores ubicaciones que se ajustaban a los requisitos de Yoce antes de recordar algunas. Perfecto, ya que todo está resuelto. Vamos a comprar los cristales antes de que las tiendas hagan muchas ventas. Yoce asintió con la cabeza al ver que no habría grandes problemas para obtener lo que necesitaba. Después de desayunar rápidamente, Yoce, Tiki y Dreyer salieron a visitar varias tiendas por toda la ciudad para comprar todos sus cristales. Para cuando sintieron que habían obtenido suficientes cristales para que les duraran 2 años de cultivo, habían gastado más de 10.000 de plata. Afortunadamente, debido a lo mucho que compraron, terminaron obteniendo algunos descuentos, por lo que terminaron gastando menos de lo que habrían tenido que comprar el mismo equivalente de cristales por separado. Con los 3 vaciando varias tiendas de cristales en los siguientes días, muchos cultivadores inmortales rebeldes descubrirían que el precio de los cristales se había disparado. A pesar de que había perturbado el mercado y creado olas en la comunidad de cultivadores inmortales rebeldes, Yoce no sintió ni una pizca de culpa mientras estaba concentrado en mejorar su cultivo inmortal. Pronto pasaron varias semanas mientras Yoce estaba sentado en su habitación sosteniendo 2 grandes cristales en sus manos. A pesar de que no estaba haciendo nada con esos cristales, se estaban encogiendo extremadamente rápido hasta el punto. Solo tomó alrededor de 3 horas para que los 2 grandes cristales pasaran de ser más grandes que un puño a nada. Cuando Yoce sintió que había absorbido el último poco de polvo de cristal de los 2 cristales, abrió los ojos. Yoce volvió su atención a sus manos vacías y ya no podía sentir el peso del cristal. Pero la sensación del polvo de cristal siendo absorbido por sus nervios de cristal todavía era vívida. Podía sentir que sus nervios de cristal estaban cada vez más saturados con polvo de cristal, lo que significaba que se estaba acercando a alcanzar el siguiente nivel. No pudo evitar sonreír ya que la velocidad de su progreso era incluso más rápida que sus expectativas y la razón principal de esta velocidad inesperada fue su descubrimiento de que podía usar ambas manos para absorber cristales. Su tasa de mejora en su cultivo inmortal se duplicó a expensas de reducir su tasa de absorción de cristales una pequeña cantidad. Yoce estaba feliz de hacer este cambio, ya que eso significaba que podía pasar de tomar 4 meses antes de poder alcanzar el primer nivel de acumulación de nervios a 2 meses. Ahora que había estado usando este nuevo método durante varias semanas, predijo que en poco más de un mes, lo lograría. Tener 2 tipos de nervios de cristal tiene sus beneficios. No solo aumentó mi tasa de absorción de cristales, sino que también me permitieron absorber 2 cristales al mismo tiempo. Yoce sonrió mientras iba a recoger otros 2 cristales de la gran caja que tenía frente a él. Toc, toc, toc. De repente, al escuchar que alguien tocaba a su puerta, Yoce centró su atención en el sonido y vio la energía espiritual de Dreyer detrás de la puerta. Adelante. En el momento en que Yoce le dijo a Dreyer que entrara, Dreyer abrió la puerta de golpe con un pastel de cumpleaños. En el pastel de cumpleaños había una vela personalizada que mostraba el número 106. Oh, el cumpleaños de Regi se acerca en unos días. En el momento en que Yoce vio la vela del pastel de cumpleaños, recordó la carta que el cultivador inmortal rebelde Regi le había enviado invitándolo a él y a su familia a New Swamp Town. Sí, y papá quiere que te prepares para que podamos prepararnos para encontrarnos con el abuelo Regi, dijo Dreyer con voz alegre. Esta era la primera vez que él y Tiki viajaban fuera de New Swampscott City en años. Así que estaban emocionados por ver cómo habían cambiado las cosas y ver todos los lugares geniales que New Swamp Town tenía para ofrecer. Está bien, debería estar listo en 30 minutos. Además, supongo que Jewel ya se había encargado del transporte, dijo Yoce en un tono tranquilo sin dejar que Dreyer escuchara lo sospechoso que estaba sobre este viaje. Sí, ella ya había alquilado un carruaje lo suficientemente grande como para llevar a 3 personas cómodamente.
También mencionó que no necesitábamos un conductor ya que ella lo conduciría. Genial, eso debería ser suficiente para que tú, Tiki y papá estén cómodos durante el corto viaje. Al escuchar que todo ya se había completado, Yoce se levantó y fue a prepararse. Mientras se preparaba para el viaje, su mente comenzó a correr mientras pensaba en todas las cosas que Regi podría estar planeando. Su mayor preocupación era que iba a dañar a su padre de alguna manera cuando llegaran. Como cultivador inmortal que había llegado a los límites de lo que un inmortal rebelde podía alcanzar, Regi tenía una gran bolsa de trucos bajo la manga. El solo hecho de que pareciera tener el control de varios cuerpos de maestros de sangre ya era un truco extraño del que Yoce estaba cansado. Cuando Yoce recordó el hecho de que durante el ataque a su familia, Regi había usado su cuerpo para desencadenar el ataque antes de abandonarlo rápidamente. Cuando tuvo la oportunidad de echar un vistazo al cuerpo que Regi había abandonado, se dio cuenta de que no era el cuerpo original de Regi ni tampoco el cuerpo de Winter. En cambio, era el cuerpo de otro anciano que estaba vestido de pies a cabeza con la misma ropa negra que las 3 marionetas de Regi. Solo imaginar la cantidad de personas que Regi tuvo que matar para usar como marionetas o cuerpos adicionales envió un escalofrío por la columna vertebral de Yoce. Necesito encontrar un buen momento para matarlo en silencio. Los ojos de Yoce brillaron con motas de colores mientras su deseo de matar a Regi crecía mientras pensaba en el peligro en el que había puesto a su familia. Aunque Yoce sentía que podía matar fácilmente a Regi en un abrir y cerrar de ojos, no quería molestar a su padre, quien sentía que había hecho un gran amigo. Aunque sabía que su padre lo entendería, no quería que lidiara con ese estrés adicional. En cambio, planeó eliminar a Regi en secreto devorando su energía espiritual. Sería mejor si pudiera matar a Regi espiritualmente mientras se iban, pero Yoce estaba dispuesto a matarlo durante el viaje en caso de que sintiera que se estaba volviendo demasiado peligroso. Después de hacer algunos ajustes a sus planes, Yoce salió de la posada Tentin para ver que Jewel estaba en la parte superior de un gran carruaje, y justo al lado estaba Lea. El carruaje estaba hecho de madera especial pulida y tenía oro grabado en la madera. Con solo una mirada a este carruaje, cualquiera podría darse cuenta de que se trataba de un carruaje de lujo y que debía haber costado una gran cantidad de dinero alquilarlo. Cuando Yoce se acercó al carruaje, vio las energías espirituales de su padre, Tiki y Dreyer ya dentro del carruaje. Yoce, ¿estás listo para ir? Los demás ya están en el carruaje, así que podemos irnos cuando estés listo. Al notar que Yoce había llegado, Jewel pidió confirmación de cuándo se irían. Sí, podemos irnos, dijo Yoce asintiendo con la cabeza para mostrar que estaba listo. Estar familiarizado con la ruta a New Swamp Town y que el camino no estuviera inesperadamente bloqueado por una secta de artes marciales disfrazada hizo que todo el viaje fuera mucho más suave y terminaron llegando al pueblo mucho más rápido de lo que esperaban. A medida que se acercaban a la ciudad, pudieron ver edificios altos sobre las murallas de la ciudad que les recordaban a la ciudad de New Swampscott. Si no fuera por el hecho de que New Swamp Town era mucho más pequeña que New Swampscott City, habrían pensado erróneamente que se dirigían a otra ciudad. A medida que el grupo se acercaba a New Swamp Town, pudieron ver la larga fila de comerciantes, viajeros y residentes que intentaban regresar a la ciudad. Ver esta larga fila le recordó a Yoce cómo se vio obligado a permanecer fuera de la ciudad mientras Jewel, Lea y su padre habían entrado para procesar su papeleo. Yoce, probablemente tendrás que quedarte fuera de la ciudad por unas horas más, como la última vez. También recordando lo que Yoce había experimentado la última vez que llegaron a la ciudad, Jewel sonrió mientras bromeaba. ¿No crees que parezco más amigable en comparación con la última vez? Además, ahora soy un erudito de New Swampscott City, por lo que debería ser mucho más fácil para mí pasar. Yoce sonrió, pero de repente recordó que, así como él había pasado por una gran cantidad de cambios físicos, también lo había hecho Lea. Lea ya no era la cabra de tamaño normal que era la última vez que llegaron a la ciudad. En cambio, había crecido mucho más hasta aproximadamente 3,5 pies de altura y su cuerpo físico parecía mucho más musculoso. En todo caso, estaba empezando a parecerse a una cabra demonio a pesar de que todavía tenía un largo camino por recorrer. Pero su apariencia haría que fuera más complicado traerlo a la ciudad, ya que parecía menos comida y más una bestia salvaje. Lea, puede que tengas que quedarte afuera conmigo esta vez, dijo Yoce mientras acariciaba el gran cuerpo de Lea. En el momento en que Lea escuchó que tal vez tendría que quedarse con Yoce, sacudió la cabeza en protesta antes de mirar a Jewel con una mirada suplicante.
Como la persona que lo secuestró y lo puso en situaciones extremadamente peligrosas, a Leah no le gustaba seguir a Yoce en ninguna de sus aventuras. Incluso tenía la suspensión de que si lo dejaban solo con Yoce para este viaje, su vida volvería a correr peligro. Entonces Leah esperaba que Jewel viera su angustia y lo llevara con ella adentro. Desafortunadamente, Jewel solo se rió cuando vio la mirada en los ojos de Leah mientras decía: Yoce, no parece que a tu cabra mascota le gustes mucho. Está un poco nervioso. Creo que perdió el gusto por viajar después de que lo acogí, dijo Yoce ignorando el hecho de que Leah estaba haciendo todo lo posible por escapar de él. Mientras Yoce y Jewel charlaban, llegaron a la fila solitaria de personas y se dieron cuenta de que cuando se acercaran a la puerta, caería la noche. Lo que significaba que, independientemente de lo que hicieran, todos tendrían que dormir afuera esta noche. A medida que pasaban las horas y el sol comenzaba a ponerse, todos en la fila comenzaron a prepararse para el anochecer. Y muchos grupos como ellos comenzaron a cocinar la cena para tener algo que los calentara durante la fría noche. Dreyer, ¿recuerdas la dirección de la fiesta en la carta? Mientras Drew cocinaba la cena en la fogata, se volvió para preguntarle a Dreyer por los detalles. Sí, pero me aseguré de llevar la carta con nosotros por si se me olvidaba algo. Jewel, ¿puedes echar un vistazo y ver si sabes dónde está esto? Dreyer sacó rápidamente la carta de su bolsa y se la entregó a Jewel. Veamos, este lugar debe estar cerca del otro lado de la ciudad, cerca de la iglesia de Flower. No nos debería llevar mucho tiempo llegar allí en carruaje. Aunque podría ser un dolor de cabeza encontrar un lugar donde dejar nuestro carruaje. Mirando la carta, Jewel leyó rápidamente la dirección y recordó el área general de la ciudad en la que se encontraba. Luego tomó un sorbo de su bolsa de agua para saciar su hambre hasta que Drew terminó de preparar la cena. Después de charlar un poco más y comer rápidamente su cena, todos se fueron a dormir excepto Yoce. Después de llegar a New Swamptown, había estado sintiendo como si hubiera algo mal y peligroso esperándolo. Esta sensación erradicó cualquier sensación de somnolencia en el cuerpo de Yoce cuando decidió quedarse despierto durante la noche y continuar con su cultivo inmortal. Yoce agarró una de sus numerosas bolsas extra grandes llenas de cristales y comenzó a cultivar. La noche pasó rápidamente cuando escucharon que la puerta de New Swamptown se volvía a abrir y la fila una vez más comenzó a moverse. Cuando llegaron a la puerta, el sol había salido a su punto máximo y los guardias estaban alerta mientras le pedían a Yoce y Leah que se hicieran a un lado para un control de seguridad adicional. En cuanto a Jewel, Tiki, Dreyer y Drew, a todos se les permitió el acceso a la ciudad y entraron, ya que planeaban esperarlo al otro lado. Afortunadamente, no tuvieron que esperar mucho antes de que aparecieran algunos soldados y tomaran los papeles de Yoce antes de dejarlo entrar a la ciudad. Finalmente lo lograste, felicitaciones. En el momento en que Yoce entró por la puerta de la ciudad, tuvieron que lidiar con una gran cantidad de personas que entraban y salían de la ciudad. En tal escenario, normalmente habría sido difícil encontrar a la persona que lo llamó. Pero debido a su altura, Yoce pudo mirar por encima de las cabezas de las personas, lo que le permitió ver de inmediato que Jewel tenía un cono de helado en la mano, haciéndole señas para que se detuviera. Gracias, parece que todo ha estado bien, dijo Yoce mientras caminaba hacia Jewel antes de oler de repente el aroma de las especias que provenían del carruaje. Todo ha estado genial, en realidad ni siquiera necesitamos encontrar la fiesta nosotros mismos, ya que el abuelo Regi nos había estado esperando en la puerta. Actualmente está dentro del carruaje ahora mismo hablando con tu padre. Jewel le dijo con calma a Yoce mientras señalaba el carruaje detrás de ella. Ya veo, Yoce volvió su mirada hacia el carruaje y notó que no podía ver ninguna energía espiritual adicional en el interior. Entonces Regi decidió no controlar su cuerpo principal, entonces, ¿dónde puso su energía espiritual? Yoce pensó para sí mismo mientras dividía su atención en el carruaje y trataba de encontrar cualquier pista de dónde se escondía la energía espiritual de Regi. Mientras Yoce buscaba la energía espiritual de Regi entre la multitud de personas, algo de repente le llamó la atención. A lo lejos y escondida entre las docenas de tipos de energías espirituales había una saludable flor roja que se movía en el aire como si hubiera viento. Incluso entre las decenas de otras energías espirituales que se movían alrededor, Yoce pudo reconocer instantáneamente que esta flor era la verdadera energía espiritual de Regi. Lo que sorprendió y preocupó a Yoce fue el hecho de que había flores espirituales similares de todo tipo rodeando la energía espiritual de Regi, creando un hermoso jardín de flores de energía espiritual.
Los colores de estas flores de energía espiritual variaban en color, tamaño y tipo, pero algo que las unía a todas en común era el hecho de que todas se balanceaban pacíficamente en el aire en armonía. Después de lograr rastrear la energía espiritual de Reji, Yoce miró en su dirección para tomar nota de su cuerpo actual y su marioneta. Una vez que vio bien la apariencia de la marioneta, también giró su mirada para identificar quiénes eran las personas que tenían energías espirituales anormalmente similares. Después de haberlo visto bien, Yoce comenzó a tomar nota de lo que notó y no pudo evitar sentir que las cosas se estaban volviendo más absurdas. Por lo que notó, el cuerpo actual de Reji había adquirido la apariencia de un joven rubio que parecía tener unos 20 años. La ropa que vestía era similar al uniforme de un sacerdote con algunos cambios menores, como la inclusión de varias flores y telas más coloridas. Aunque Reji parecía absorto en la conversación que estaba teniendo su grupo, Yoce no pudo evitar el hecho de que frecuentemente tocaba las flores de las personas a su lado. Los hombres y mujeres jóvenes que estaban al lado de Reji parecían igualmente absortos en su conversación y también vestían atuendos similares a los de Reji con algunas pequeñas diferencias. Sin embargo, al igual que Reji, frecuentemente tocaban las flores bordadas en la tela colorida de los otros uniformes. Sus energías espirituales son demasiado similares a las de Reji para ser una coincidencia, pero no parece que sean sus marionetas. Aunque están hablando del mismo tema y están haciendo cosas similares, puedo ver que cada uno parece ser una persona diferente. La mente de Yoce se volvió hacia las múltiples marionetas vestidas con túnicas negras que Reji le había enviado y no pudo evitar ver la marcada diferencia entre las dos. En ese entonces, las marionetas de Reji eran increíblemente rígidas y no podían actuar de forma independiente. Una vez que uno comenzaba a buscar rarezas en su apariencia y acciones, se hacía obvio que eran marionetas humanas. Sin embargo, estas personas que estaban alrededor de Reji ahora eran todo lo contrario. Cada uno tenía expresiones vibrantes y diferentes hábitos y personalidades que contrastaban marcadamente con las antiguas marionetas. Incluso ahora que estaba buscando acciones extrañas o patrones de habla que compartieran para ver si estaban siendo controlados, no encontró muchas pistas. Lo único que pudo reunir fue su extraña obsesión con alguien llamado el Señor de las Flores, su hábito de tocar flores y sus energías espirituales siendo casi idénticas. Pero eso no fue suficiente para que Yoce se sintiera cómodo con etiquetarlos como simples marionetas, ya que sintió que había más en esta misteriosa sensación de peligro que estaba sintiendo. A pesar de que estaba parado justo enfrente de Reji, la sensación de peligro no se intensificó a medida que se acercaba a ninguno de los cuerpos de Reji. Hasta ahora, la única vez que esta sensación de peligro ha crecido fue el momento en que entró en la ciudad, lo que le dio la sensación de que el peligro que podría estar enviando podría no estar relacionado con Reji. Mientras Yoce observaba en secreto el nuevo cuerpo de Reji, escuchó en secreto su conversación con la esperanza de reunir información más importante para resolver por qué se sentía en peligro. El padre Haki ha estado molesto últimamente porque no hemos recibido tantas ofrendas como el año pasado. Deberíamos pensar en algo para animarlo porque los sirvientes del Santo Señor de las Flores no deberían estar molestos con la presencia del Señor. Una joven rubia dejó escapar un profundo suspiro al mencionar la difícil situación del padre Haki. Esa es una buena idea, pero ¿cómo vamos a recaudar los fondos? Uno de los hombres del grupo de repente se animó al escuchar la idea de la mujer rubia. Tengo una idea de que podemos organizar un gran evento para el pueblo al que pueda asistir cualquiera. El evento debería ser grandioso y estar cubierto de flores, de esa manera el padre Haki estará feliz sin importar lo que pase. Pero, por supuesto, sería mejor si la gente fuera lo suficientemente amable como para ofrecer algunas donaciones durante el evento, haciendo que el padre Haki sea aún más feliz. Reji habló de repente con confianza mientras ofrecía su idea para animar al padre Haki. Reji una vez planeó otro evento. ¿Qué está planeando? Mientras Yoce escuchaba la conversación de Reji, su mente corría mientras trataba de averiguar el significado de ese evento para la seguridad de su familia. Desafortunadamente, antes de que pudiera escuchar más detalles de este evento, escuchó la vieja voz de Reji desde su antiguo cuerpo salir del carruaje para decirle a Jewel las direcciones de su grupo. Deberíamos irnos ya que la fiesta comienza en 1 hora. Solo sigue este camino y gira a la izquierda una vez que llegues a la panadería. En el momento en que Jewel escuchó la dirección de Reji, comenzó a guiar el carruaje a través de la multitud de personas, lo que obligó a Yoce a irse y alejarse cada vez más del nuevo cuerpo de Reji.
A medida que seguía el carruaje y se adentraba más en la ciudad, la sensación de peligro de Yoce rápidamente se hizo más intensa. ¿Qué me está dando una sensación tan peligrosa y por qué parece que Regi nos está guiando directamente hacia el peligro? ¿Nos está llevando a una trampa? La mente de Yoce corría mientras intentaba identificar la fuente del peligro que estaba sintiendo antes de finalmente centrarse en ella. Enfrente de Yoce había una gran iglesia con numerosos ventanales coloridos y un jardín delantero verdaderamente hermoso lleno de flores. Cada una de las flores era cuidada minuciosamente por un joven que parecía tener solo unos 16 años. Aunque la iglesia en sí y el jardín eran hermosos y emitían una sensación refrescante, lo que realmente atrajo su atención vino de su techo. Sobresaliendo del techo había una flor gigante con pétalos de colores del arco iris hechos de energía espiritual. La flor gigante hecha de energía espiritual se balanceaba suavemente de manera similar a las flores espirituales que Yoce había visto antes. Pero la escala entre las flores que flotaban sobre las cabezas de Regi y sus compañeros y esta flor gigante era similar a un avión de juguete versus un avión real. La diferencia entre ellos era realmente enorme y le dio a Yoce la sensación de que todas las energías espirituales que había visto anteriormente eran meros juguetes. Incluso después de comparar la cantidad de energía espiritual que tenía en su cuerpo en comparación con la energía espiritual requerida para construir esta flor, no pudo evitar ver que había una diferencia de más de 20 veces. Y eso teniendo en cuenta que la cantidad de energía espiritual que Yoce tenía en su cuerpo era realmente grande. Si la energía espiritual del demonio leopardo era equivalente a 5 años de energía espiritual, entonces Yoce tenía alrededor de 12 años de energía espiritual. Eso significaba que esta flor espiritual que flotaba sobre la iglesia tenía más de 240 años de energía espiritual. Casi 3 siglos de energía espiritual significaban que fácilmente podría aplastar a cualquier oponente y demonio con el que Yoce hubiera luchado en el pasado, incluso si todos unieran sus manos para luchar juntos. En el momento en que Yoce notó la flor espiritual gigante sobre la iglesia, sus ojos se contrajeron cuando pudo sentir sus instintos diciéndole que había un peligro extremo dentro de esa iglesia. Aunque sus instintos le decían que esta flor era peligrosa, Yoce no pudo evitar mirar la flor de energía espiritual gigante con anticipación. Solo podía imaginar los talentos extraños y poderosos que una persona necesitaría tener para poder desarrollar su energía espiritual hasta tal punto. Aunque Yoce estaba tentado de ver a la persona o criatura que había poseído esta flor espiritual gigante, sabía que era demasiado peligrosa. Sin embargo, aunque era demasiado peligroso entrar a la iglesia y encontrarse con la entidad, eso no significaba que no pudiera copiar los talentos de la entidad. Simplemente necesitaba usar una de sus marcas de talento para verificar qué tipo de talentos estaban disponibles y elegir. Usa una marca de talento en esa flor gigante. Al ver un objetivo tan grande, Yoce inmediatamente usó una de sus marcas de talento para recopilar información sobre quienquiera que tuviera esta energía espiritual. Nombre: Señor de las Flores. Edad: 6 meses. Talentos: lectura rápida, grado 2, comprensión de artes marciales, grado 2, comprensión literaria, grado 2, sanación de creencias, grado 4, reunión espiritual, grado 3, negociaciones, grado 3, influencia de tipo espiritual, grado 2, fotosíntesis, grado 4. Así que este es el Señor de las Flores. Yoce pensó para sí mismo mientras descartaba temporalmente la idea de que el Señor de las Flores era una entidad anormal. Por lo que sabía hasta ahora sobre las entidades anormales, tendrían al menos un talento desconocido que su truco no podía analizar. Pero a partir de esta única marca de talento, sabía que fuera lo que fuera el Señor de las Flores, no podía ser una entidad anormal ya que podía ver todos sus talentos. También descartó la posibilidad de que el Señor de las Flores fuera un demonio, ya que la energía espiritual de un demonio estaba dentro de sus cuerpos. La única vez que estaría fuera de su cuerpo era en forma de armadura espiritual, ataques espirituales y la creación de modelos espirituales. Sin embargo, era obvio para él que los demonios nunca mantendrían su energía espiritual fuera de sus cuerpos de forma permanente. La razón era que si un demonio podía mantener su energía espiritual fuera de sus cuerpos de forma permanente, entonces no había mucha diferencia entre ellos y las criaturas normales. No solo verían que el control de sus cuerpos declinaba, sino que su energía espiritual ahora se enfrentaría a la erosión constante del entorno exterior. Lo que resultaría en que se debilitaran con el tiempo en lugar de volverse más fuertes.
Por supuesto, todavía existía la posibilidad de que este pudiera ser el modelo espiritual del Señor de las Flores, lo que significaría que el Señor de las Flores sería algún tipo de demonio de las flores. Sin embargo, había un problema evidente con la idea de que el Señor de las Flores fuera algún tipo de demonio, y era su falta de talento para el cultivo del cuerpo espiritual. La falta de talento para el cultivo del cuerpo espiritual descartó inmediatamente cualquier posibilidad de que el Señor de las Flores fuera algún tipo de demonio. Entonces, ¿la iglesia es la principal fuente de peligro? Joseph frunció el ceño al sentir que se estaba perdiendo algo. Mientras la mente de Joseph corría, comenzó a recordar la primera vez que llegó a New Swamptown y se dio cuenta de lo que se estaba perdiendo. Había cruzado este camino antes e incluso la iglesia, pero como tenía prisa por partir hacia la ciudad de New Swampscott, se había olvidado de ello. Crucé por New Swamptown no hace mucho tiempo, pero no solo no sentí ni una pizca de peligro. Ni siquiera sentí la existencia del Señor de las Flores en absoluto. Aunque mi capacidad para sentir la energía espiritual en ese entonces era peor que ahora, debería haber sido capaz de detectar esta enorme reunión de energía espiritual. Sin embargo, no solo no sentí la existencia del Señor de las Flores, ni siquiera sentí ningún peligro. El Señor de las Flores tiene solo 6 meses, por lo que eso significa que lo que haya causado este cambio debe haber sucedido en los últimos 6 meses. Con suerte, mientras mi familia y yo no entremos a la iglesia, estaremos bien. Mientras Joseph pensaba en el Señor de las Flores, sus ojos se dirigieron hacia el carruaje que transportaba a su padre, Tiki, Dreyer y Reggie. Joseph miró el carruaje antes de volver su mirada a la energía espiritual del Señor de las Flores. Como se estaban acercando a la ubicación de la fiesta, Joseph buscó rápidamente un talento que encontró que sería una buena adición a su propia colección. Finalmente, decidió obtener el talento espiritual único de reunión espiritual y sanación de creencias. Aunque estaba interesado en copiar el talento de influencia de tipo espiritual de grado 2 y el talento de fotosíntesis de grado 4, decidió copiar esos últimos ya que sintió que podría obtener más uso con el talento de reunión espiritual y sanación de creencias. Fijado en el talento de reunión espiritual de grado 3. Se ha agregado el talento de reunión espiritual de grado 2. Fijado en el talento de sanación de creencias de grado 4. Se ha agregado la sanación de creencias de grado 3. En el momento en que Joseph copió estos talentos, se sintió extrañamente aliviado como si algo que había estado influyendo se hubiera reducido. En el momento en que sintió alivio, Joseph instantáneamente entró en alerta mientras rápidamente buscaba una descripción de estos talentos. Durante toda su experiencia de tener su trampa, la sensación que había sentido era demasiado extraña a las sensaciones habituales que obtenía al copiar otros talentos. Era como si algo lo estuviera siguiendo en la oscuridad desconocida y él acababa de conseguir una linterna. Aunque todavía no podía ver lo que lo seguía, la linterna en sí y los pocos pies que podía ver le dieron algo de tranquilidad. Esta era demasiado extraña para ser la sensación creada por el talento de reunión espiritual, por lo que abrió la descripción de curación de creencias. La curación de creencias es el talento que cualquier gran líder debería tener. Este talento cubre todo lo que tenga que ver con reafirmar y fortalecer las creencias. La descripción es bastante amplia y no me da más pistas sobre lo que es el Señor de las Flores, pero, Joseph miró la flor espiritual gigante sobre su cabeza con sospecha. Si esta cosa tiene talentos para reafirmar y fortalecer las creencias de una persona, entonces debería ser posible que fortalezca cierta creencia en una persona para que se distorsione. Como alguien a quien le parece bien que los verdugos maten, pero esta creencia se fortalece tanto que empieza a creer que los verdugos son los dioses de la muerte y que uno debería matar en su corcel. Cuando Joseph leyó la descripción de la curación por creencias, rápidamente se dio cuenta de que este talento era una gran manera de lavar el cerebro a las personas y crear sectas. Si llevamos esto un paso más allá con la ayuda de talentos y habilidades espirituales, podría volverse aún más potente y formar una religión que pase de amar a las plantas a verlas como sus dioses. Mientras la mente de Joseph corría ante las muchas posibilidades que el talento de curación de creencias abría, también sintió por qué comenzó a entender por qué sus instintos le decían que estaba en peligro. No era solo porque el Señor de las Flores era extremadamente fuerte, se había enfrentado a oponentes fuertes antes, pero nunca sintió que fueran tan peligrosos. Pensándolo más, cuando conoció por primera vez al demonio zorro de 3 cabezas de 20 años, era mucho más débil que él. Si hubiera desafiado al demonio zorro de 3 cabezas en ese entonces, había una gran posibilidad de que perdiera y tal vez perdiera la vida.
Sin embargo, no sentía que el demonio zorro de 3 cabezas fuera un peligro tan grande como cuando se enfrentaba actualmente al Señor de las Flores. Pensando en la proporción de espiritualidad entre yo y el demonio zorro de 3 cabezas era más o menos la misma que entre yo y el Señor de las Flores. Apenas tenía 1 año de energía espiritual y el demonio zorro de 3 cabezas debería haber tenido más de 20 años. Aunque Yoce sabía que enfrentarse al demonio zorro de 3 cabezas y al Señor de las Flores eran circunstancias muy diferentes, sabía que había más en el Señor de las Flores que lo hacía más peligroso. Y sentía que esa diferencia estaba relacionada con este talento de curación de creencias. ¿Qué pasa si el Señor de las Flores está influyendo en mis creencias? Pensándolo bien, ¿por qué estaba tan tentado de encontrarme cara a cara con el Señor de las Flores? Las únicas veces que me importó conocer a personas que tienen grandes talentos fue cuando necesitaba verlos. Ahora que puedo usar su energía espiritual para copiar talentos en lugar de conocerlos, ese deseo y esa creencia han disminuido enormemente. Durante las últimas semanas, nunca había conocido a ninguno de mis objetivos en persona. Por ejemplo, no he visitado al gran maestro marcial Trueno Plateado, a los maestros de sangre de la secta del árbol y a los cultivadores inmortales rebeldes desde entonces. Simplemente me acerqué lo suficiente para encontrar su energía espiritual y usé sus marcas de talento antes de irme. Durante toda esa transacción, no se había sentido motivado a verlos en absoluto. Eso me lleva a preguntarme por qué quería tanto ver al Señor de las Flores que me sentí tentado. Si el peligro era tan intenso y mi alta vigilancia me hubiera llevado a entrar solo por el placer de hacerlo. Cuanto más pensaba Yoce en ello, más comenzaba a reconocer que el Señor de las Flores lo estaba influenciando. Si no fuera porque solo había estado cerca del Señor de las Flores durante un breve periodo de tiempo y él había adquirido su propio talento en la curación de creencias, solo se habría sentido más atraído por la idea de entrar en la iglesia. Necesito confiar más en mis instintos y ser más cauteloso. Necesito confiar. Desde que Yoce se dio cuenta de que estaba siendo influenciado, pensó repetidamente en frases que lo tranquilizaran de su decisión de no entrar en la iglesia. Aunque era una sensación leve, sintió que sus repetidas palabras tranquilizadoras estaban funcionando, ya que cada vez sentía menos interés en conocer al Señor de las Flores. En cambio, sintió que su creencia en ser cauteloso y confiar en sí mismo se reforzaba. Necesito sacar a papá de esta ciudad rápido o podría verse influenciado para entrar a la iglesia. Una vez que eso suceda, no sé qué sucedería, pero si siento que el Señor de las Flores está tratando de convertir su energía espiritual en una similar a la suya o algo así. Lo único que puedo hacer para salvarlo es entrar a la iglesia y escapar con él. Yoce apretó el puño con determinación mientras él y los demás pasaban lentamente por la iglesia. Aquí está mi humilde morada y ¿qué sabes? Parece que ya todos han llegado y la fiesta está por comenzar. El viejo cuerpo de Regi salió del carruaje y se reveló a Yoce por primera vez desde que llegó a New Swamp Town. Inmediatamente Yoce notó que el viejo cuerpo de Regi parecía haber envejecido un poco desde hace unas semanas. Sus arrugas se habían profundizado y sus pasos eran más temblorosos en comparación con cuando se conocieron. Incluso comenzó a usar un bastón para caminar para moverse. Al notar que Yoce lo estaba examinando, el viejo cuerpo de Regi le sonrió antes de continuar caminando hacia la casa de 3 pisos donde se encontraba la fiesta. La casa estaba cubierta con decoraciones de cumpleaños y tenía pinturas de cuando Regi era más joven y estaba lleno de energía. No solo eso, Yoce notó que muchas de las pinturas tenían a Regi como un muchacho flaco y siempre enfermizamente pálido hasta que hubo un salto inesperado a cuando ya no estaba enfermo ni flaco. No, pasó de ser una persona débil a un poderoso artista marcial cuyo cuerpo irradiaba salud y fuerza incluso a través de las pinturas. Invierno, verano y primavera, ustedes 3 no necesitaban hacer un pastel tan grande para mi cumpleaños. No podría terminar todo esto incluso si me dieran varios meses. El cuerpo principal de Regi les dijo a los 3 títeres que eran todos maestros de sangre. Yoce se volvió hacia los 3 maestros de sangre y notó que ninguno de ellos tenía energía espiritual, lo que significa que eran simplemente títeres. Sin embargo, parece que el control de Regi sobre ellos era mucho mayor en comparación con los títeres anteriores, ya que sus rostros estaban un poco rígidos, pero no lo suficiente como para que la gente lo notara. Incluso tenían varios tipos de cuerpos, desde el cuerpo fuerte y musculoso de Winter hasta el títere masculino gordo que Regi llamó Summer, y el títere masculino flaco que se llamó Spring.
En el momento en que Regi terminó su oración, sus 3 títeres se pusieron de pie y lo ayudaron a sentarse en la mesa que tenía un pastel de cumpleaños de 5 niveles realmente grande. Tonterías, por supuesto, teníamos que conseguir el mejor pastel posible para tu cumpleaños número 106, dijo Winter mientras colocaba expertamente el sombrero del cumpleañero en el cuerpo principal de Regi. Además, mira cuántos invitados han venido a esta fiesta. Deberíamos poder terminar no solo este pastel, sino también el pastel que trajeron, dijo Same mientras se palmeaba la barriga antes de agarrar el pastel en la mano de Dreyer y colocarlo sobre la mesa. Ven a tomar asiento, murmuró Spring en voz baja mientras tomaba algunas sillas más y las colocaba alrededor de la mesa. La exhibición parecía casi tan natural que Yoce quiso aplaudir por tan buena actuación. Todo, desde el cumpleañero hasta los miembros de la familia, eran marionetas, pero Regi controlaba todo desde el fondo con tanta precisión y control que parecía ser un gran titiritero. Si esto no demostraba cuánto tiempo y habilidad había invertido Regi para crear una obra maestra, entonces nada lo haría. Aunque todo era falso, Yoce tuvo que admitir que la fiesta en sí fue divertida. Si no fuera por el hecho de que Regi estaba decidido a atraparlo usando a su padre, Yoce no habría estado tan decidido a matarlo ya que su padre realmente lo veía como un amigo. Yoce, ya que eres tan grande, deberías comer más para ayudar a equilibrar todo. Winter le devolvió la bofetada a Yoce mientras lo alentaba a comer más pastel. Actualmente estoy en una dieta estricta para un método de cultivo corporal en el que estoy entrenando, así que no puedo comer demasiado, dijo Yoce mientras rápidamente negaba el estímulo de Winter. Ya veo, Winter miró a Yoce con sorpresa antes de darle una palmadita final en la espalda como apoyo antes de ir a charlar con los demás. Esta es la tercera vez que me animan a comer más, ¿hay algo malo con la comida? Yoce pensó para sí mismo mientras colocaba el plato vacío en su mano sobre la mesa. A medida que avanzaba la fiesta, la atmósfera se volvió cálida a medida que todos, excepto Yoce, se sentían más cómodos entre sí y conversaban entre sí. Sin embargo, al mismo tiempo, Yoce se sintió más alerta al sentir que la falta de energía espiritual de Regi durante la fiesta significaba que algo grande se avecinaba. Toc, toc, toc. De repente, Yoce escuchó un golpe en la puerta principal que llamó su atención. Cuando miró la puerta, inmediatamente notó la energía espiritual de Regi detrás de la puerta con varios otros que no reconoció. Toc. 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 Esta vez, los golpes en la puerta fueron más fuertes y sacaron la atención de los demás de sus conversaciones. Dreyer, Tiki, Jewel y Drew se volvieron hacia el cuerpo principal de Regi con miradas confusas en sus ojos. ¿Invitaste a más invitados? El cuerpo principal de Regi también mostró una mirada confusa en su rostro cuando le preguntó a Winter. No, no invité a nadie más, pero déjame comprobar quién está llamando. Winter frunció el ceño mientras se levantaba de su silla y caminaba hacia la puerta principal. ¡Bang! Justo cuando estaba a punto de abrir la puerta para ver quién era, la puerta se rompió debido a que se abrió de golpe con una fuerte patada. Antes de que Winter pareciera recuperar el sentido, fue asaltada por el olor a sangre y quedó cubierta por una niebla de sangre. La niebla de sangre se extendió rápidamente por toda la casa y cubrió a todos bajo una fuerte presión. La presión era tan alta que Yoce vio que su padre se había desmayado mientras que el cuerpo principal de Regi también fingió desmayarse. En cuanto a Tiki y Dreyer, a pesar de que aún no se habían convertido en artistas marciales de tercera categoría, sus cuerpos fortalecidos y una gran cantidad de energía espiritual como apoyo lograron permanecer conscientes. Por otro lado, Jewel logró resistir la fuerte presión de la niebla de sangre sin problemas. En todo caso, parecía estar tan cómoda como cuando la niebla de sangre no estaba allí. Al ver que Regi finalmente había comenzado su plan, Yoce inmediatamente tomó medidas y rápidamente detuvo el cuerpo de su padre para que no se derrumbara en el suelo y lo abrazó. Mientras la niebla de sangre se extendía por toda la casa, Yoce pensó en activar su propia armadura de sangre para proteger a su padre de la presión de la niebla de sangre. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de activar su armadura de sangre para alejar la presión de la niebla de sangre, pensó en usar esta cobertura como una oportunidad para matar a Regi. Si Regi estaba muerto, todo este complot se derrumbaría sin que él tuviera que hacer nada más. Decidido, Yoce envió rápidamente sus energías espirituales para devorar la flor espiritual de Regi por completo y no dejar un solo pétalo atrás. No pasó mucho tiempo para que las energías espirituales hambrientas en su cuerpo salieran de su cuerpo y rodearan la energía espiritual de Regi como una manada de demonios hambrientos.
A pesar de que su energía espiritual estaba en peligro mortal, Regi no tenía idea y trató de continuar con su plan para apoderarse del cuerpo de Yoce. Oficial, esta es la casa donde, justo cuando Regi comenzó a hablar, sintió un fuerte aplastamiento en su mente seguido de un dolor increíble. El dolor que sintió era algo que nunca antes había experimentado en su larga vida como cultivador inmortal. Incluso el dolor de ser apuñalado 100 veces parecía palidecer en comparación con el dolor que estaba sintiendo. Sin embargo, aunque el dolor era inmenso y quería gritar pidiendo ayuda a sus aliados, no podía controlar su cuerpo en absoluto y solo podía experimentar un dolor interminable hasta que su energía espiritual fue devorada por completo. Justo cuando Yoce, Tiki, Dreyer y Jewel escucharon la voz de uno de los invasores que decía algo, de repente dejaron de hablar a mitad de su oración. Después de lo cual escucharon un golpe sólido y profundo en el suelo que sorprendió no solo a Tiki, Dreyer y Jewel, sino también a los invasores cuando dejaron de entrar a la casa. No pasó mucho tiempo después de lo primero que otros 3 golpes sólidos se estrellaron contra el suelo, lo que puso a todos en alerta máxima. Jewel, Tiki y Dreyer inmediatamente intentaron encontrar a Yoce para obtener protección de quienquiera que estuviera causando esos golpes, mientras los invasores se detenían por completo mientras se formaba un equilibrio tenso. Como el único que sabía lo que estaba pasando, Yoce sintió que esos golpes eran mágicos, ya que había querido escucharlos durante mucho tiempo. Al ver que todo estaba en un equilibrio tenso entre ellos y los invasores, Yoce decidió que ahora era el momento de que sacara su armadura de sangre y se deshiciera de esta niebla de sangre. Finalmente, exhalando un silencioso suspiro de alivio, Yoce permitió que su cuerpo se relajara mientras instaba a su vigor interno de manejador de armas a controlar su sangre para que abandonara su cuerpo. Tan pronto como su vigor interno de manejador de armas recibió su impulso, controló su sangre para moverla fuera de sus venas y salir de sus poros. La sangre que brotó de sus poros adquirió un rojo ligeramente más oscuro mientras una fuerte presión parecía irradiar desde su sangre. La sangre ligeramente roja oscura se transformó rápidamente en una armadura de sangre completa que tenía un brillo metálico claro en su superficie. Tan pronto como la armadura de sangre rodeó el cuerpo de Yoce, el sonido claro de los huesos crujiendo resonó en su cuerpo a medida que crecía y se hacía más alto. Para cuando dejó de crecer, había crecido a una altura de alrededor de 9 pies, lo que obligó a Yoce a doblar su cuerpo ligeramente para que su cabeza no atravesara el techo. El suave sonido del corazón de sangre palpitante de Yoce resuena por la casa creando una atmósfera extraña similar a una película de terror. Después de varias semanas de práctica de activar repetidamente su armadura de sangre, controlar su niebla de sangre y seguir progresando en su cultivo corporal de Blood Weapon Handler, Yoce ganó la capacidad de sacar su armadura de sangre sin matar inmediatamente todo lo que lo rodeaba. No solo eso, había comenzado a entrenar en el conjunto de arte marcial Bloodbreaker y había llegado al 3er nivel. Ahora, con su mayor control, Yoce liberó su niebla de sangre roja oscura para contrarrestar la niebla de sangre invasora. Tan pronto como su niebla de sangre roja oscura entró en contacto con la niebla de sangre, inmediatamente la empujó hacia atrás. Cuando su niebla de sangre roja oscura empujó la niebla de sangre extranjera hacia sus dueños, Tiki, Jewel y Dreyer pudieron ver lo que había causado los golpes que escucharon antes. Tirados en el suelo estaban los cuerpos de Winter, Summer y Spring que parecían haber intentado acercarse a Yoce antes de caer. Cuando Tiki y Dreyer vieron los 3 cuerpos en el suelo, inmediatamente intentaron encontrar a su padre y solo dieron un suspiro de alivio cuando vieron que estaba en los brazos de Yoce. Mientras tanto, cuando la niebla de sangre alcanzó a los invasores, comenzó a aclararse, lo que les permitió ver y revelar a sus enemigos. Ubicados junto a la puerta había 10 soldados que llevaban los símbolos de New Swamp Town impresos en su armadura de metal. Cada uno de los soldados tenía una mirada en sus rostros como si se enfrentaran al enemigo más fuerte de sus vidas y estuvieran preparados para morir con cuerpos incompletos. Y una vez que habían visto bien al gigante de 9 pies, cubierto de pies a cabeza en sangre roja oscura que los miraba, sus rostros palidecieron, pero se mantuvieron firmes con determinación. La única excepción fue un soldado mayor cuyo cabello se había vuelto gris y las arrugas en su rostro comenzaban a profundizarse mostrando su edad. A pesar de que el soldado estaba envejeciendo, el poder que provenía de su cuerpo no mostraba signos de disminuir. Por las largas y afiladas garras que salían de entre sus nudillos, este viejo soldado era un fuerte maestro de sangre que había tomado más vidas que la mayoría de los artistas marciales.
Ese viejo soldado miró a Yoce con la misma mirada seria de determinación que los otros soldados antes de que pareciera recordar algo. ¿Yoce? Sí, ese sería yo. ¿Hay un problema con los oficiales? Acabábamos de llegar a la ciudad para visitar la fiesta de cumpleaños del amigo de mi padre antes de que aparecieran todos ustedes, dijo Yoce cortésmente mientras mantenía su armadura de sangre activada con precaución. Soy el general Bloodstone. Mis soldados y yo recibimos información de que una secta de artes marciales planeaba atacar la ciudad desde adentro. Sin embargo, habíamos recibido varias ubicaciones de donde comenzaría el ataque, por lo que solo pudimos dividir nuestras fuerzas. Como ya habrás adivinado, esta era una de las ubicaciones sospechosas. Así que nos disculpamos si interrumpimos la fiesta de cumpleaños del amigo de tu padre, dijo el general Bloodstone en tono de disculpa mientras retraía su niebla de sangre y sus garras de sangre. Está bien, pero ¿qué vas a hacer con las 6 personas que se desmayaron? Dijo Yoce mientras desactivaba su armadura de sangre. Pensando que Reg los había engañado para usarlos en su plan, Yoce no sintió ninguna necesidad de matarlos, ya que eso solo empeoraría el problema. Y por lo que parece, no habría ningún problema para poder irse. Puedes llevar a tus amigos al hospital para que los revisen y no te preocupes por pagar ninguna de las tarifas, solo diles que te envié. En cuanto a nuestro amigo aquí, será enviado a la cárcel una vez que despierte por darnos la información incorrecta en un momento tan crucial. El general Bloodstone miró el cuerpo del sacerdote con una luz fría mientras les hacía una señal a sus soldados para que se lo llevaran. Gracias, agradeció Yoce al general Bloodstone mientras planeaba aceptar su oferta. A pesar de que había matado a Regi, Yoce todavía estaba interesado en recolectar no solo los talentos de Regi sino también sus marionetas. Dado que Winter, Summer y Spring también eran Bloodmasters, su talento en las artes marciales debe haber sido bueno antes de que Regi los convirtiera en sus marionetas principales. Escuché informes de que podrías estar interesado en hacer misiones por dinero, ¿es así? El rostro del general Bloodstone se relajó cuando vio que Yoce había desactivado su Blood Armor. Aunque Yoce no estaba presionando intencionalmente a sus hombres, la mera visión de un gigante cubierto de armadura de sangre era intimidante. Entonces, una vez que se quitó su armadura de sangre y se encogió de nuevo a su cuerpo original de 8 pies de altura, no pudieron evitar sentirse un poco más aliviados. ¿Qué tienes en mente? Preguntó Yoce curioso sobre qué tipo de misión querría el general Bloodstone que hiciera. Ataque estas sedes de la secta. Por cada una de ellas que decida atacar. Le pagaremos 50.000 de plata por cada uno que ataque. Por supuesto, todo lo que obtenga de la secta será suyo. Dijo el general Bloodstone con una sonrisa en su rostro mientras sacaba una hoja de papel con una lista de sectas de artes marciales y sus ubicaciones. Sería mejor si pudieras borrarlos de la faz del mapa, pero si no estás interesado en eso, dañarlos también está bien. Yoce agarró el trozo de papel y se dio cuenta de que la mayoría de estas sectas de artes marciales no eran conocidas por él, lo que significa que no eran muy fuertes. Como mucho, se considerarían sectas de artes marciales de tamaño mediano que tenían algunos maestros de sangre y en la cima tenían un maestro de secta que estaba en la cima del reino de maestro de sangre. Eran lo suficientemente fuertes como para ganar la atención de la ciudad, pero no lo suficientemente fuertes como para ser una amenaza inmediata. Ahora que había rumores de que la ciudad iba a ser atacada, el deseo de la ciudad de deshacerse de estas sectas de artes marciales explotó. Sin embargo, dado que la ciudad necesitaba mantener sus fuerzas cerca de la ciudad en caso de un ataque real, no podían enviar su ejército a estas sectas. Eso no significaba que New Swamp Town fuera impotente y no pudiera hacer nada. En cambio, la ciudad tenía muchas formas de dañar a estas sectas. Uno de esos métodos era contratar fuerzas externas para atacar a las sectas en el corcel de la ciudad. Estas fuerzas externas podrían ser mercenarios, ejércitos de otras ciudades y pueblos u otros poderosos artistas marciales que estarían interesados en aprovechar el caos. A juzgar por lo preparado y dispuesto que estaba el general Bloodstone para contratarlo, Yoce asumió que a otros como él se les ofreció el mismo incentivo. Si bien la oferta era extremadamente buena para la mayoría de las personas, no era tan tentadora para Yoce, ya que no le faltaba dinero. Especialmente cuando la secta Torn Rose le había pagado 100.000 de plata, Yoce sintió que necesitaba aumentar la cantidad que le pagaban por trabajar para New Swampscott City y, por extensión, New Swamp Town. Me gustaría aceptar esa oferta, General Bloodstone, pero su oferta no es suficiente para comprar mis servicios.
Si puede ofrecerme al menos 100.000 de plata por cada secta que destruya, entonces podemos tener un trato. Dijo Yoce con confianza. Vi qué tal si aumento mi oferta a 100.000 de plata, pero tienes que apuntar al menos a una de las sectas que marque. Después de eso, puedes apuntar a cualquier otra secta por una cantidad similar. El general Bloodstone cerró los ojos mientras pensaba en la oferta de Yoce antes de aceptar. Aunque el precio era alto, el general Bloodstone sabía que no había muchas personas en este mundo que fueran tan fuertes como Yoce. Aunque confiaba en su fuerza cuando vio la forma gigante de sangre de Yoce, sus instintos le dijeron que no había forma de que ganara y que debería concentrarse en escapar. Con alguien tan poderoso apuntando a estas sectas de artes marciales, había una gran posibilidad de que fueran destruidas. Ese sería el mejor resultado que la ciudad esperaría y con gusto pagaría más dinero para deshacerse de tantas de estas sectas como fuera posible, ya que sabían que los beneficios superaban el precio. No eran solo las ciudades las que querían expandir sus territorios al apoderarse de las áreas controladas por las sectas de artes marciales. Dado que estas sectas de artes marciales estaban cerca de New Swamp Town, la mayoría de su territorio se integraría en la ciudad, lo que sería un gran impulso para el poder de la ciudad. Eso suena como si tuviéramos un trato. Yoce no se molestó en pensar mucho en la oferta del general Bloodstone y solo asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Luego le entregó la lista al general Bloodstone para que marcara con un círculo las sectas que quería que atacara primero. Cualquiera de estas sectas podría ser tu objetivo. Solo daré una breve descripción de qué y quiénes son estas sectas, para que puedas decidir por ti mismo. La primera en la lista es la secta de la rueda marcial. Ha sido una de las sectas que han sido más activas en fingir ser bandidos y robar a nuestros comerciantes. Así que a la ciudad le encantaría deshacerse de ellos para siempre. Luego está la secta del pantano rápido, que es uno de los líderes de estas pequeñas sectas. Incluso tienen 3 expertos en la cima de la maestría en sangre, por lo que son bastante fuertes para una pequeña secta de artes marciales. Lo que hace que sea difícil desalojarlos de esta área. Por último, está la secta de las aguas de la inundación. Esta secta no es una gran amenaza para la ciudad, pero tengo un rencor personal contra ellos, así que me gustaría añadirlos a la lista de objetivos, dijo el general Bloodstone mientras rodeaba con su sangre las 3 sectas de la lista, lo que significaba su importancia, antes de devolverle la lista a Yoce. Están bien, dijo Yoce mientras miraba los nombres de la lista y descubrió que 2 de las sectas de artes marciales seleccionadas eran algunas de las más fuertes. Especialmente la secta de la rueda marcial, ya que la información sobre ellos mostraba que eran la secta más fuerte. Tenían 5 maestros de sangre de primer nivel en sus filas y, si no fuera por su pequeño número de estudiantes, podrían haber sido clasificados como una secta de rango medio. Lo que más le interesó a Yoce sobre la secta de la rueda marcial fue su historia de ser ladrones. Puede que hayan sido molestos para la ciudad y los comerciantes, pero eso también significaba que tenían una gran cantidad de riqueza con la que otras sectas pequeñas simplemente no podían competir. Incluso existía la posibilidad de que si miraba a su alrededor pudiera encontrar algunos tesoros raros y libros de artes marciales que ni siquiera la ciudad del Pantano Nuevo o la ciudad del Pantano Nuevo no querrían renunciar. La secta de la rueda marcial será mi primer objetivo y veré cómo va eso antes de atacar a las otras sectas, dijo Yoce mientras guardaba la lista de sectas en su bolsa. Bien, ya que lo resolvimos, nos iremos. Esperamos que sus viajes vayan bien. El general Bloodstone le dio a Yoce un fuerte asentimiento mientras ordenaba a sus soldados que se fueran. Después de darle a Yoce un último adiós, el general Bloodstone se fue, dejando a Yoce, Tiki, Dreyer y Jewel solos para lidiar con los cuerpos de Regi. Vamos a que revisen a mi padre primero antes de que me vaya a destruir esas sectas. ¿Qué pasa con Regi y los demás? Preguntó Dreyer a Yoce, notando que no mencionó ayudar a Regi ni a los demás. Ya están muertos, así que no hay prisa por llevarlos al hospital para que los examinen. Además, no tiene sentido tratar de ayudar a nuestros enemigos, dijo Yoce con indiferencia. Así que él es quien envió a esas marionetas humanas. Tiki se dio cuenta de lo que Yoce estaba tratando de decir y se dio cuenta de que lo que sucedió hoy debe haber sido un complot contra ellos. Es una pena, su comida era bastante buena. Jewel suspiró mientras pateaba suavemente el cuerpo de Spring. Después de comprender que todo ya estaba resuelto, fueron a un hospital cercano llamado Swamp Oak, y después de mencionar que el general Bloodstone los había enviado allí, rápidamente consiguieron una habitación para poner a Drew.
No pasó mucho tiempo antes de que recibieran un diagnóstico de que su padre recuperaría su salud máxima después de un día de descanso en el hospital. Está bien, ustedes dos pueden quedarse aquí para cuidar a papá mientras Jewel y yo salimos a destruir la secta Rueda Marcial. Creo que me quedaré con Tiki y Dreyer para cuidar al señor Thunder. Jewel tosió al darse cuenta de que acababa de ponerse cómoda. ¿No te quejabas hace poco de que no te había traído conmigo en mis aventuras? ¿Qué ha cambiado? ¿Sabes? Después de conocer a todos esos maestros de sangre hace varias semanas, me di cuenta de que hasta que me convirtiera en maestro de sangre sería más seguro quedarme en casa que viajar contigo, ya que tus enemigos se vuelven cada vez más fuertes. Además, la mayor parte de la razón por la que quería pegarme a ti como pegamento era para convertirme en tu estudiante y descubrir cómo vivir para siempre. Pero ya lo soy, así que esperaré con lujo hasta que estés lista para hacerlo inmoral, dijo Jewel con relajación. Por supuesto, si quieres que me vaya, no tengo otra opción, ya que eres mi jefa. Pero hoy me gustaría usar mis días de vacaciones para saltarme las aventuras de hoy. Eso está bien para mí, pero voy a cambiar la forma en que te pago. De ahora en adelante te pagaré 5 monedas de plata cada vez que hagas algo útil para mí, mencionó Yoce casualmente mientras salía del hospital, sin molestarse en esperar a que Jewel se quejara de la injusticia. Una vez que Yoce dejó la ciudad, sacó la lista de sectas de artes marciales y echó otro vistazo a las ubicaciones marcadas en la lista. Después de leer los detalles de cómo encontrar la sede de la secta de la rueda marcial, se dio cuenta de que si iba a toda velocidad, podría llegar allí en menos de 2 horas. No he ido a toda velocidad en mucho tiempo. Pero me permite probar mi nueva técnica de movimiento para ver si es mejor que simplemente saltar con Mindless Legs. Yoce sonrió para sí mismo mientras activaba su armadura de sangre. Después de respirar profundamente, Yoce concentró su mente mientras usaba su nueva técnica de movimiento conocida como Skipper. A diferencia de Mindless Legs, Skipper no era pasivo y necesitaba que Yoce lo usara intencionalmente cada vez. Sin embargo, era fantástico para viajar largas distancias rápidamente debido a que se enfocaba en ahorrar toda la energía posible. En su punto máximo, se decía que podía permitir a un artista marcial de primer nivel ahorrar más del 50% de su energía mientras corría a toda velocidad. Después de superar los límites de Skipper durante las últimas semanas, Yoce había logrado ahorrar más del 70% de su energía mientras corría a su velocidad más rápida. Cuando se combinó con su cantidad anormalmente grande de resistencia y aguante, Yoce predijo que podría correr a su velocidad más rápida durante una semana seguida sin tener que descansar. Yoce relajó rápidamente sus músculos antes de dejar escapar una gran explosión de energía a través de sus piernas, lo que provocó que una gran cantidad de polvo lo siguiera. Mientras tanto, Yoce se concentró en aumentar rápidamente su velocidad hasta alcanzar alrededor del 50% de su velocidad máxima antes de dejar escapar otra explosión de energía para alcanzar su velocidad máxima. Para entonces, viajaba tan rápido que incluso los maestros de sangre no podían verlo con sus ojos. Se necesitarían los ojos de un gran maestro marcial para ver una mancha roja corriendo junto a ellos a velocidades extremas. Una vez que Yoce alcanzó su velocidad máxima, una vez más relajó sus músculos y permitió que la memoria muscular en sus piernas lo llevara mientras se concentraba en mantener su energía y cambiar de dirección. Aproximadamente 2 horas después, Yoce había viajado tan lejos que había llegado a una región plana y cubierta de hierba que no tenía nada más que pequeñas colinas alrededor. Si alguien se encontrara accidentalmente aquí, sus mentes nunca habrían adivinado que justo debajo de sus pies había más de 30 artistas marciales que podrían terminar con sus vidas antes de que supieran lo que estaba sucediendo. Aunque la lista no mencionaba en qué colina se encontraba la entrada de la secta rueda marcial, Yoce no la necesitaba ya que podía ver las energías espirituales de los miembros de la secta rueda marcial bajo tierra. Todo lo que necesitaba hacer era obligarlos a salir del subsuelo para poder matar a los ancianos y al maestro de secta. En cuanto a todos los demás, a Yoce no le importaba matar si intentaban atacarlo, pero siempre que no le causaran ningún problema, les perdonaría la vida. Sin embargo, los ancianos y el maestro de secta tenían que morir, ya que Yoce planeaba destruir la secta rueda marcial, necesitaba asegurarse de que no hubiera esperanzas de que alguien lo suficientemente fuerte actuara como reemplazo. Y dado que los ancianos eran lo suficientemente fuertes como para tomar el lugar del maestro de secta después de que murieran, entonces Yoce tenía que matarlos también.
Sin embargo, si eran tercos y se negaban a salir de su secta, Yoce decidió que simplemente cortaría sus pérdidas y haría que toda su secta colapsara con todos adentro. Esto parece un lugar de reunión. Yoce encontró rápidamente un área grande donde se juntaban muchas energías espirituales y desató un puño de oso restringido en el suelo debajo de él. A pesar de que se había contenido para evitar que colapsara por completo sobre todos los que estaban debajo de él, el poder detrás de su puño de oso era tan enorme que causó un terremoto en miniatura que hizo que la gente del interior entrara en pánico. ¡Bum! La fuerte explosión de su puño al chocar con el suelo hizo que el suelo debajo de Yoce formara un pequeño cráter. A pesar de que sobreestimó su poder de ataque, Yoce vio que todavía tenía el efecto deseado ya que la gente del subsuelo se estaba yendo en masa. Observó cómo sus energías espirituales se retorcían y giraban a través de sus túneles subterráneos antes de escapar de su agujero oculto en una de las docenas de pequeñas colinas. Más de 40 personas terminaron saliendo del suelo y casi todas estaban cubiertas por una gruesa capa de polvo mientras sus rostros estaban llenos de pánico. ¿Qué diablos causó ese terremoto? Solo estaba empezando. Un hombre de mediana edad con un cuerpo fuerte y un grueso bigote negro gritó de ira mientras se arreglaba la ropa. Los ojos de Yoce apuntaron inmediatamente a ese hombre de mediana edad cuando lo reconoció como el trío Trewet, también conocido como Bloodmaster Demon Well, el maestro de secta de la secta marcial Well. De la información que había proporcionado la lista, también era el fundador de la secta marcial Well y la razón principal por la que pudo reclutar a 4 Bloodmasters más que habían llegado a la cima. Yoce miró a su lado y vio que los otros Bloodmasters de la secta marcial Well estaban todos allí contabilizados, lo que significaba que no tenía que preocuparse por perder a alguien y hacer un trabajo incompleto. Mientras Yoce examinaba a sus objetivos, el maestro de la secta Demon Well y los otros 4 maestros de sangre de la secta marcial Well también lo notaron y no pudieron evitar sorprenderse. Se preguntaban por qué veían a un gigante de 9 pies de altura, cubierto de pies a cabeza con una armadura de sangre, mirándolos como si fueran una presa. ¿Quién diablos eres? ¿Eres tú el que causó ese terremoto? Podrías haber matado gente, así que elige otro campo de entrenamiento la próxima vez. El corazón del maestro de la secta de Well comenzó a latir fuertemente al ver la mirada casi demoníaca que venía de los ojos de Yoce. Por instinto, hizo todo lo posible para no molestar a Yoce, ya que asumió que solo estaba aquí para entrenar sus artes marciales. Como compañero maestro de sangre, sabía lo difícil que era encontrar un lugar para entrenar sin tener que preocuparse por destruir todo, por lo que su mente se dirigió a pensar que solo fue un accidente. Porque, ¿quién en su sano juicio atacaría a su secta con tanta valentía? Puede que hayan sido una pequeña secta de artes marciales, pero tenían 5 artistas marciales que habían alcanzado la cima del reino maestro de sangre. Entonces, a menos que esa persona fuera un gran maestro marcial, nadie en su sano juicio los atacaría con tanta audacia y de una manera tan loca que obligara a los 5 maestros de sangre a abandonar su secta. Podría haber sido posible derrotar a uno de ellos, pero derrotar a los 5 era una tarea demasiado hercúlea para que cualquier maestro de sangre la lograra. Desafortunadamente, eran conscientes del hecho de que no se enfrentaban a un maestro de sangre normal, sino a uno que podía matar demonios. Y dado que Yoce había puesto sus ojos en ellos, solo podía resultar en sus muertes rápidas. Después de confirmar que los 5 expertos de la secta rueda marcial estaban allí, Yoce no quiso perder el tiempo, así que utilizó su sangre para formar una espada larga. Antes de que alguien de la secta rueda marcial pudiera reaccionar, Yoce había desaparecido ante los ojos antes de reaparecer con 5 cabezas en la mano. Después de deshacerse de los altos mandos de la secta rueda marcial, Yoce miró a las personas restantes y les dijo: pueden difundir la noticia de que la secta rueda marcial ha sido destruida. Pueden irse a menos que quieran intentar luchar contra mí. En el momento en que Yoce mencionó que podían irse, las personas se dispersaron como moscas mientras hacían todo lo posible por evitar estar cerca del gigante de sangre que acababa de acabar con sus líderes más fuertes de una sola vez. La mayoría de ellos incluso se rindieron y no se molestaron en tomar ninguna de sus pertenencias para evitar que los confundieran con intentar robar a la secta muerta. Después de ver al resto de los antiguos miembros de la secta rueda marcial irse, Yoce desactivó su armadura de sangre y encontró la entrada de donde vinieron, y entró. Afortunadamente, el interior del sistema de cuevas estaba bien iluminado e incluso tenía señales que indicaban dónde estaba todo. Lo que incluía la biblioteca y sus salas de almacenamiento, que eran sus objetivos. Lo único que no le gustó fue el hecho de que hicieron su techo demasiado bajo.
Solo los habían hecho de 7 pies y 5 pulgadas de alto, lo que podría haber sido suficiente para la mayoría de las personas, pero la altura actual de Yoce simplemente no era suficiente. Esto lo dejó con dos opciones. La primera era lidiar con eso y agacharse mientras navegaba por los túneles sinuosos. La segunda opción, que era su favorita, era expandir los túneles por los que se estaba moviendo para no tener que agacharse todo el camino. Aunque requería más esfuerzo de su parte, a Yoce no le importaba, ya que acababa de destruir una secta, por lo que tenía horas de sobra. No era como si alguien fuera a intentar explotar todo el sistema de cuevas con él dentro para vengar a la secta de la rueda marcial. E incluso si hubiera alguien lo suficientemente loco, lo único que haría sería incomodarlo, ya que era difícil para él ser enterrado vivo. En cuanto a la persona que explotara los túneles, moriría antes de tener la oportunidad de celebrar su logro. Entonces, Yoce no tenía muchas preocupaciones por pasar una hora extra solo bajo tierra, en cambio, lo encontró extrañamente cómodo como estar en un segundo hogar. Así que esta es su biblioteca, al menos fueron lo suficientemente amables como para hacer las celdas de al menos 10 pies de alto para la biblioteca. En el momento en que Yoce llegó a la biblioteca, se encontró con una sala abovedada de gran tamaño que tenía estantes altos llenos de varios tipos de libros que iban desde novelas básicas hasta artes marciales e incluso libros de medicina. Los libros incluso estaban categorizados, lo que le facilitó a Yoce encontrar lo que necesitaba. El método de cultivo corporal de huesos de hierro e incluso el método de cultivo corporal de órganos de hierro están aquí. Con estos dos puedo hacer un cuerpo de hierro completo y hacer que mi defensa física sea aún más fuerte que la de los demonios. Inmediatamente después de que comenzó su búsqueda de libros, los ojos de Yoce encontraron dos manuales de cultivo corporal que le llamaron la atención. El primer manual tenía la portada de un esqueleto gris y la portada del segundo manual mostraba los diversos órganos grandes del cuerpo cubiertos de un color metálico gris. Estos dos libros eran Huesos de Hierro y Órgano de Hierro respectivamente y cada uno adoptó diferentes interpretaciones para resolver los problemas de los manuales de cultivo corporal de Piel de Hierro. Como dos de las muchas interpretaciones diferentes de la línea familiar Piel de Hierro, estos dos métodos eran menos populares en comparación con Músculos de Hierro. Debido a que ignoraban el hecho de que no importaba si sus huesos u órganos eran fuertes y duraderos si sus músculos y carne estaban destrozados. Aunque estos dos métodos eran menos populares, eso no significaba que fueran menos útiles. En el momento en que Yoce los vio, su mente vagó hacia la creación de un cuerpo de hierro combinando los 4 métodos de cultivo corporal. Esta no era la primera vez que un artista marcial tenía la idea de crear un método de cultivo corporal indestructible combinando los diversos métodos de cultivo corporal de hierro. Pero la mayoría de los artistas marciales dejarían de lado esa idea debido a una simple razón: morirían mucho antes de tener éxito. La mayoría de las personas simplemente no tenían suficiente talento y recursos para poder cumplir con esta teoría. Las personas que lo intentaron de todos modos pronto descubrieron que para cuando habían alcanzado la cima de los 3 métodos de cultivo corporal, habían pasado décadas de su vida intentándolo y aún tenían muchos más métodos de cuerpo de hierro por recorrer. Había tantas interpretaciones de la piel de hierro que uno podía volver cualquier parte de su cuerpo tan dura como el hierro. Por ejemplo, si un artista marcial tenía una técnica de dedos que requería sus uñas, podría preferir entrenar en el método de cultivo corporal de uñas de hierro, ya que se adaptaba a sus necesidades. La tarea de simplemente recolectar todas las diversas variaciones de piel de hierro era casi imposible, mucho menos intentar entrenar en todas ellas antes de llegar al final de la vida humana. Sin embargo, para Yoce, eso no era un gran problema, ya que tenía el talento y podía obtener más si necesitaba más talento y con sus finanzas actuales podía permitirse cualquier hierba necesaria. También estaba el hecho de que Yoce no tenía la intención de entrenar en todas las variaciones de piel de hierro, solo en las principales que tenía a mano. Ya sentía que podía crear un cuerpo increíblemente fuerte con solo piel de hierro, músculos de hierro, huesos de hierro y órganos de hierro. No solo eso, iba a superar cada uno de sus límites para que su capacidad defensiva general fuera verdaderamente demoníaca. A partir de ahora, mi defensa ya no será mi principal debilidad. Yoce sonrió porque no creía que encontraría algunos buenos libros tan pronto. Luego se volvió hacia todos los libros de artes marciales restantes y revisó todo lo que sintió que valdría la pena conservar y los colocó en una caja que encontró tirada por ahí. Después de buscar en cada rincón y grieta de la secta de la rueda marcial, pudo encontrar muchos libros que le resultarían útiles.
La técnica del dedo diabólico hace que en el momento en que el usuario toca a su oponente con esta técnica, la batalla ya se habrá ganado. Esto también es conocido como el toque de la muerte por muchos artistas marciales en todo el mundo. El conjunto de artes marciales de la rueda marcial contiene solo un método de cultivo corporal que funciona como una técnica ofensiva, defensiva y evasiva. En su apogeo, el usuario podría crear su propia rueda marcial e incorporar varias otras técnicas para aumentar sus capacidades ofensivas y defensivas. La técnica Kick Min de Slow World es un método para aumentar la velocidad de pensamiento del usuario realizando ciertos ejercicios de respiración. En su apogeo, el usuario podría pensar alrededor de un 20% más rápido. Yoce miró las pocas docenas de libros en su caja de libros y sintió que su cosecha era realmente grande. Con la cantidad de libros y manuales de artes marciales que había recolectado, la necesidad de comprar libros de New Swampscott City se redujo drásticamente. Desafortunadamente, no pudo recolectar ninguna técnica o manual de cultivo corporal que pudiera alcanzar el reino de gran maestro marcial, pero ya lo había esperado, por lo que no se decepcionó. Durante su investigación, también encontró donde guardaba la secta de la rueda marcial todos sus tesoros y tomó lo que pensó que era valioso. Después de tomar todo lo que quería, Yoce decidió llevar todas sus pertenencias actuales de regreso a New Swamptown antes de regresar a arrasar con otra secta de artes marciales. Incluso con el peso adicional, Yoce llegó a la ciudad en aproximadamente 2 horas antes de saltar el muro para ingresar. No podía molestarse en esperar en fila durante varias horas o un día entero solo para regresar a la ciudad. Simplemente encontró una parte del muro donde no había guardias ni personas y saltó antes de colocar sus cosas en la casa de Regi. Después de asegurarse de que nadie había intentado entrar en la casa de Regi mientras él estaba fuera, Yoce se escabulló una vez más para ir a buscar una secta diferente. Esta vez estaba apuntando a una secta conocida como la secta de cazadores de bestias que, según la información que le proporcionaron, entrenaba a animales para que fueran sus compañeros de batalla. El hecho de que su maestro de secta fuera capaz de entrenar a un perro común para que fuera tan fuerte como el maestro de sangre es extremadamente impresionante y debería ser bastante útil para mí. Tal vez pueda entrenar a Lea de esta manera para que pueda convertirse en mi bestia de batalla. La mente de Yoce corría ante la posibilidad, pero lo que más lo intrigaba era cómo entrenaban a esos animales. Esperaba que tuvieran un método para comprender rápidamente el comportamiento de los animales y sus cuerpos físicos para poder usarlo para mejorar sus Mindless Legs. Últimamente, había llegado al límite de subversión actual de Mindless Legs y necesitaba comenzar a incorporar otro animal para mejorar aún más. Después de confirmar las direcciones a la secta de las bestias, Yoce se dirigió rápidamente y pudo ver los grandes edificios de varios pisos integrados dentro de un gran bosque. De la información que le proporcionaron y lo que vio en los mapas, este bosque era el bosque de la rama verde. Se sabía que albergaba más de 10.000 tipos diferentes de animales y la cantidad de flora era extremadamente diversa. No solo eso, compartía una pequeña conexión con la Grand Lines de la región de Grave, de Endless Forest. El Endless Forest era ampliamente considerado como la Grand Line más difícil de cruzar en la región de Grave y ampliamente considerado como imposible. De las historias de innumerables comerciantes y artistas marciales que desaparecen para siempre una vez que se adentran en el bosque, aparentemente nunca llegan al otro lado. Incluso hubo cientos de grandes maestros marciales que se propusieron cruzar el Endless Forest solo para desaparecer sin dejar rastro. Mientras que incluso otras regiones nunca vieron a nadie cruzar el otro lado y cualquiera que hubiera entrado desapareció para siempre, para nunca ser encontrado nuevamente. Como rama del bosque infinito, además de la amplia variedad de diferentes tipos de vida vegetal y animal, se consideraba ampliamente que era mucho más seguro que su padre. Como un lugar que prosperaba con la vida animal, la secta de cazadores de bestias ocupaba una sección increíblemente pequeña del bosque de la rama verde, pero su enorme sede muestra cuán integrados estaban con el bosque. Su edificio estaba parcialmente oculto a la vista mediante el uso de la cubierta natural de los árboles e incluso desde la distancia, Yoce podía ver numerosos animales salvajes caminando casualmente dentro de los edificios, durmiendo en los techos, usando los puentes entre los edificios para moverse por el bosque mismo. Tratando la sede de la secta de cazadores de bestias como parte del bosque mismo. ¡Qué hermoso lugar! Si no supiera que pertenecía a una secta de artes marciales, habría creído que era el hogar oculto de los elfos del bosque. Dijo Yoce mientras miraba a la secta de cazadores de bestias con admiración y sintió que su decisión de visitar la secta de las bestias era la decisión correcta.
A medida que Yoce se acercaba a la secta de las bestias, vio numerosos artistas marciales caminando con los animales domésticos. Lo que le pareció increíble fue que algunos de estos animales parecían tener vigor interior. De un vistazo, vio a un artista marcial de segunda categoría cuyos brazos parecían estar cubiertos de metal negro. A su lado había un leopardo blanco gigante que medía cerca de 6 pies de alto y 8 pies de largo y que tenía sus extremidades cubiertas del mismo metal negro. Demostrando que tanto el dueño como sus mascotas, ambos entrenados en el mismo cultivo corporal y, por lo tanto, la extensión, también tenían el mismo vigor interior que parecía haber cambiado sus extremidades para tener las propiedades del metal. Si lo que pensaba era correcto, Yoce no sentía que la reputación de ser una secta pequeña fuera adecuada para la secta de los cazadores de bestias. Si añadía a sus compañeros bestias a sus números de artistas marciales, entonces la secta bestia fácilmente sería clasificada como una secta de artes marciales de clase media. No solo que su sede era mucho más defendible en comparación con la secta rueda marcial, lo que debería haberlos convertido en una amenaza mayor para New Swamp Town que cualquier otra pequeña secta de artes marciales. ¿Qué tal si los investigo y veo si puedo descubrir su secreto para domesticar a estas bestias y toda la información que recopilaron a lo largo de los años? Si no puedo, causaré estragos. Después de ver cuán integrada estaba la secta caza bestias con el bosque, Yoce cambió su enfoque a un método más encubierto. Prometió que, además de destruir la secta rueda marcial, simplemente causaría problemas con las otras sectas y que no tenía límite de tiempo para cumplir sus promesas. Entonces tenía mucho tiempo para investigar la secta cazadora de bestias desde adentro y luego causar problemas o destruir la secta si era necesario. Después de tomar una decisión, Yoce desactivó su armadura de sangre y caminó el resto del camino hacia la secta cazadora de bestias. Ahora que estaba caminando hacia ellos, fue rápidamente descubierto por los miembros de la secta de cazadores de bestias que enviaron un pequeño escuadrón para encontrarse con él. El pequeño escuadrón tenía 3 miembros de la secta de cazadores de bestias junto con sus mascotas bestias, lo que elevó su número total a 6. A medida que el pequeño escuadrón se acercaba, Yoce notó que, si bien estos 3 miembros de la secta de cazadores de bestias parecían haber sido elegidos al azar, todos eran bastante fuertes y cada uno de ellos era un artista marcial de primer nivel. Sus propias mascotas bestias también irradiaban un aura de artistas marciales de primer nivel. El que llamó la atención de Yoce fue el oso polar blanco gigante en el que montaba uno de los miembros. Este oso polar era enorme, medía alrededor de 9 pies de alto incluso cuando estaba de pie sobre las 4 patas. No solo eso, mientras todavía estaba en la etapa de artista marcial de primer nivel, su aura era mucho más fuerte que la de sus contrapartes. Basándose solo en su aura, era incluso más fuerte que su maestro. Alto, te estás acercando a la sede de la secta de cazadores de bestias. Identifícate y tu propósito. El joven de cabello blanco como la nieve y ojos carmesí le gritó a Yoce desde lo alto del oso polar con una clara señal de que era su dueño. Mi nombre es Geo y estoy interesado en unirme a tu secta, dijo Yoce casualmente. Entonces, ¿estás interesado en unirte a nuestra secta? ¿Por qué no lo dijiste? ¿Puedo preguntarte a qué reino has llegado? Escuchar que Yoce quería unirse a su secta hizo que el joven de cabello blanco como la nieve se relajara mientras cambiaba su tono para ser más amigable. Recientemente he alcanzado el reino de Bloodmaster, espero que eso no sea un factor decisivo para unirme a la secta. ¿Factor decisivo? Por supuesto que no, ven conmigo, estoy seguro de que podemos aceptar a alguien con tu estatus para que se una bastante rápido. Por cierto, mi nombre es Luby. Soy el nieto del fundador de la secta de cazadores de bestias, así que si tienes alguna pregunta, no dudes en preguntar. Dijo el hombre de cabello blanco como la nieve mientras montaba su oso polar de regreso al bosque. Yoce lo siguió y sintió que tenía bastante suerte de poder conocer al nieto del fundador de la secta de cazadores de bestias y sintió que podría obtener una respuesta sobre cómo podían comunicarse con sus bestias. O al menos averiguar si tenían algún libro que tuviera una lista de animales con sus rasgos, hábitos y otra información básica que pudiera usar para mejorar sus piernas sin mente. ¿Puedo preguntarte cómo puedes domesticar bestias tan poderosas como tu oso polar? Desde mi punto de vista, siento que este oso polar podría matar a la mayoría de los artistas marciales de primer nivel por sí solo, mucho menos cuando tú y él luchan juntos. Preguntó Yoce cortésmente. Jajaja, gracias por el cumplido. No quiero admitirlo, pero no domé a Pear yo solo. Ella y yo hemos estado juntos desde que yo era un niño y ella era solo un pequeño cachorro de oso.
Así que teníamos una fuerte relación antes de que comenzáramos a entrenar juntos en el método de cultivo del cuerpo humano bestia. Luffy se rió entre dientes mientras miraba al oso polar debajo de él con calidez. Pero sí, podemos domesticar a las bestias primero ganándonos su confianza y luego usando el cultivo del cuerpo humano bestia para obtener una relación casi simbiótica entre nosotros. Como maestro de sangre, será bastante fácil para ti domesticar una poderosa bestia al principio. Pero te advertiré que el proceso de uso del cultivo del cuerpo humano bestia es extremadamente difícil, requiere mucho tiempo y requiere mucho talento para incluso conseguir un pie en el reino de los artistas marciales. Todos en la secta en este momento no solo han podido domesticar una bestia, sino que también han demostrado suficiente talento y dedicación para poder permanecer en la secta y progresar en el camino de las artes marciales. Luffy se volvió hacia Yoce para mostrar la mirada severa en sus ojos mientras continuaba. Espero que no pienses que estoy siendo duro, pero tenemos reglas estrictas aquí y si las rompes o dejas de progresar en el arte marcial de los humanos bestia durante un periodo de tiempo significativo, serás expulsado. Por supuesto, no somos monstruos, así que aún puedes entrenar en el método de cultivo del cuerpo de los humanos bestia con tu bestia, pero sería mejor para tu futuro permanecer en la secta. Luffy giró la cabeza después de hablar, permitiendo que el silencio envolviera el resto de su viaje. Mientras caminaban en silencio, la mente de Yoce corría mientras sentía que había tomado la decisión correcta de ir de incógnito. No solo pudo obtener fácilmente el método de cultivo del cuerpo que la secta de cazadores de bestias les dio a todos sus miembros, sino que también debería poder buscar en su biblioteca para reunir más información.